Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. El Señor de la Inteligencia Diaria. Parte 42. Capítulo 308. ¿Sabías que el territorio de la Marea Roja atacó los dominios del vizconde Zachary? ¿Qué? ¿Recurrir a la fuerza por un intercambio de tierras? Eso es demasiado extremo. ¿Acaso intenta rebelarse? Cuando se conoció la noticia, todo el círculo noble del sureste del territorio del norte quedó conmocionado. En aquellos salones del consejo y salas de recepción, los susurros se extendieron como un reguero de pólvora. Incluso para los estándares del territorio de la Marea Roja, este comportamiento es demasiado imprudente. ¿Quién se atrevería a negociar con él ahora? Hoy es Zachary, mañana seré yo. Muchos ya habían comenzado a escribir relatos anónimos para la capital imperial. Las cartas estaban llenas de acusaciones de apropiación forzada de territorio, amenazas militares y violación de acuerdos imperiales. La sospecha, el miedo y la ira crecieron silenciosamente entre los nobles y los comerciantes. El prestigio del territorio de la Marea Roja parecía estar al borde del colapso. Hasta que el territorio Marea Roja mostró públicamente los vestigios de la batalla. Los cuerpos fueron sacados de la ciudad, los restos de los sobrevivientes juramentados de nieve, con la débil marca de los juramentados de nieve aún visible en sus brazos. Al mismo tiempo, también se recuperaron del altar fragmentos de estatuas de piedra rotas. El vizconde Zachary no solo adoraba en secreto a un dios malvado, sino que también utilizaba sacrificios humanos como medio de invocación. Así, muchas de las cartas de acusación quedaron reducidas a cenizas a la luz de las velas, incluso antes de ser enviadas. Así que eso fue lo que pasó. Conspirar de hecho con los restos de la antigua Tierra de las Nieves y adorar a un dios malvado. La Marea Roja logró una gran hazaña. La opinión pública cambió instantáneamente y la situación se invirtió completamente. Ya no se hablaba de la polémica del intercambio de tierras, sino de la infiltración del dios maligno y del veneno del territorio del norte. Al final, erradicar a los juramentados de las Nieves se consideró lo políticamente correcto en el territorio del norte. Nadie se atrevió a plantear objeciones. Y cuando se reveló más información, todo el círculo de élite del sudeste estalló. El vizconde Zachary, vestido con una capa de noble hecha jirones, fue escoltado de regreso a la ciudad principal de la Marea Roja por 5 caballeros rompedores de orbes. Su rostro carecía de su antigua arrogancia, dejando solo el vacío hueco que siguió a la locura. Rápidamente confesó varios nombres nobles involucrados en la adoración de dioses malvados. La mayoría eran nobles de la frontera que aprovecharon el caos que siguió a la plaga de insectos para reunir los restos de los juramentados de la nieve. Aquellos que vivían en el corazón del sureste fueron purgados en grupos por órdenes de caballeros enviados desde el territorio de la Marea Roja. Para aquellos ubicados en áreas al aire libre, Lois envió la lista a los respectivos gobernadores del condado, recomendando cooperación para resolver el asunto. Así pues, el Tribunal de la Marea Roja, bajo acusaciones de adorar a un dios maligno, albergar restos de los juramentados de las Nieves y realizar sacrificios humanos, condenó a la familia Calvin al exterminio. El juicio fue llevado a cabo por el Departamento de Ejecución de la Marea Roja, sin derecho a defensa, sin audiencia pública y sin indulto. Ni siquiera su hijo ilegítimo más joven se salvó. El destino de otros nobles que adoraban a dioses malvados y albergaban a los juramentados de nieve fue similar. Todos sus territorios serían tomados y reconstruidos por la Marea Roja. La noticia se extendió por toda la región sudeste, tanto entre los nobles conectados con dioses malvados como entre aquellos que tenían contacto con los juramentados de nieve, y de repente todos se pusieron tensos. Durante un tiempo, la oficina administrativa del territorio de la Marea Roja recibió continuamente una gran cantidad de solicitudes de intercambio voluntario de tierras. Sorprendentemente, entre ellos había varios nobles inocentes que no tenían ninguna conexión con el incidente. No tenían ningún remordimiento, era simplemente. ¿Quién sabe? ¿Y si ese señor cree que puedo ser problemático? Cambiar de tierra temprano, encontrar la paz temprano, librarme de las noches de insomnio. Los nobles sabían perfectamente que la rápida acción del territorio de la Marea Roja, la abrumadora evidencia y la implacable represión no dejaban lugar a explicaciones ni negociaciones. En este punto, cualquiera que se atreviera a resistirse sería verdaderamente tonto. ¿Y qué pasa con los documentos necesarios para una solicitud de intercambio de tierras? Lois no se molestó en examinar los motivos subyacentes y dejó que sus subordinados los archivaran. Independientemente de su inocencia, ya que se presentaron voluntariamente, todo fue aceptado. Así, mediante medidas enérgicas y una autoridad implacable, casi todos los territorios deseados por Luis fueron incorporados a su poder sin ningún obstáculo. Y en el mapa sureste del territorio del norte, la jurisdicción previamente incompleta de la Marea Roja, fragmentada por territorios negros, finalmente se unió en una sola extensión. Con un patrón que recuerda a la bandera de batalla de una nueva era. Marea Roja, gobierno municipal. La luz de la tarde se filtraba a través de la cúpula, iluminando suavemente el enorme mapa recién dibujado. En la pared principal del salón del consejo, se extendía un gran mapa desplegado del sureste del territorio del norte, con la ciudad principal de la Marea Roja en el centro. Brillantes líneas fronterizas rojas se extendían como enredaderas, rodeando docenas de territorios, ahora firmemente integrados. Solo unos pocos puntos azules en los bordes, como marcas residuales incrustadas en el Mar Rojo, representaban territorios nobles afiliados que aún no habían sido incorporados formalmente, pero que habían firmado acuerdos de cooperación. En ese momento, la Marea Roja dejó de ser un sobreviviente en los márgenes y se convirtió en una entidad colosal en este devastado territorio del norte. Dentro de la sala de reuniones, una mesa larga se extendía a lo largo de toda la sala. Y entre el público principal, Lois permaneció sentado en silencio, con todas las miradas dirigidas naturalmente hacia él.
Los oficiales tomaron sus lugares en orden, sus expresiones variaron, pero ninguno de ellos parecía distraído. Eran, todos ellos, la columna vertebral más crucial del actual sistema administrativo de la Marea Roja. Bradley, el ex mayordomo de la familia Calvin, ahora completamente responsable de los asuntos internos de Red Tide, es tan sólido como una roca. Lambert, antiguo caballero guardián de Lois, ahora era un caballero extraordinario intermedio y también el comandante de asuntos militares de la Marea Roja, controlando a los miles de caballeros de la organización. La inspectora Irene, la única mujer caballero entre los que viajaron al norte con Luis, leal solo a él, tenía el poder de inspección y de combatir la corrupción, una jueza de comportamiento frío y temida por los oficiales. También estuvieron presentes Mick, director del Departamento de Artesanías, Deslan, director del Departamento de Comercio, y Elena, oficial de Asuntos Agrícolas. El director Mick estaba actualmente destinado en el territorio Whitway, responsable de la expansión agrícola. Todos estos nombres eran de leales que eligieron seguir a Luis desde el principio. La mayoría de ellos provenían de orígenes humildes, pero poseían talentos extraordinarios, descubiertos y promovidos excepcionalmente por Lois a través del proceso de selección del Daily Intelligence System. Estas fueron las personas que sustentaron los pilares del actual gobierno de la Marea Roja, al frente de este naciente territorio y sus cientos de miles de habitantes. Después de que todos estuvieron sentados, la reunión comenzó oficialmente. Bradley, que permanecía de pie respetuosamente, dio un paso lento hacia adelante, haciendo una ligera reverencia, y se detuvo en el centro de la larga mesa. El plan de integración territorial de Marea Roja lleva ya 3 meses completos en marcha, leyó Bradley lentamente. Se incorporaron un total de 27 territorios, 9 de los cuales son lugares estratégicos, todos situados en puntos claves para rutas, yacimientos minerales y producción de granos. Se sellaron 5 lugares de culto a dioses malvados, se purgaron 3 bastiones heréticos y se revocaron 12 casos de autonomía noble y legal, integrándose plenamente en la estructura legal de la Marea Roja. Hasta ayer, la población recién integrada era de aproximadamente 64.000 personas, con más de 1.200 hectáreas de tierras cultivables y 480 hectáreas de pastos. Bradley se giró hacia el asiento principal y asintió levemente a Lois, como lo propuso el señor. El antiguo territorio de la Marea Roja ahora se llama oficialmente Ciudad Principal de la Marea Roja. Todas las demás tierras, después del intercambio, el régimen fiduciario y la integración cooperativa, quedan incorporadas uniformemente a la jurisdicción del territorio de la Marea Roja. Cada territorio administrado tendrá un oficial residente, dirigido por personal civil y caballeresco, y un equipo de inspección designado, directamente subordinado a la inspectora Irene. Los oficiales susurraron entre ellos, ya habían anticipado esto, pero todavía sentían una ligera oleada de emoción por la formación inicial del sistema de la Marea Roja. Bradley, sin embargo, no guardó el manual. Lo abrió por la última página, con la voz ligeramente más baja. Aunque la integración se ha completado, las cuestiones posteriores aún requieren vigilancia. Se han añadido casi 100 nuevas ciudades y pueblos, pero el personal administrativo todavía es menos del 50% de lo que se necesita. Lo que requiere más transferencias de personal local de la organización Marea Roja. La presión sobre la distribución de alimentos a la población civil es alta y algunas ciudades fronterizas aún no han establecido completamente graneros y centros de distribución. Lo que requiere una planificación previa para su construcción. Aunque ya se ha iniciado el 30% de los puestos de defensa fronterizos, todavía es necesario reforzar el resto en cooperación con el Departamento de Artesanía para su posterior construcción. Aunque aún no han aparecido restos de bárbaros ni de los causados por la nieve, existe la posibilidad de que se infiltren en el territorio. El Departamento de Auditoría ya ha identificado inicialmente zonas clave de detección. Bradley habló con mucha calma, sin ninguna exageración emocional. Aunque se ha establecido la región del territorio de la Marea Roja, aún es necesario cultivar la unidad de la nueva población. Y aún existen disparidades en el sentido de pertenencia y orden público entre las distintas ciudades. Hizo una pausa y luego hizo una reverencia al público. En general, es controlable, pero requiere un enfoque multifacético y una visión de futuro. Todos en la mesa asintieron. Varios de los nuevos empleados tomaron notas discretas rápidamente e intercambiaron breves opiniones. Bradley se sentó y Lois abrió lentamente los ojos desde la silla principal. Su voz no era fuerte, pero silenció instantáneamente toda la habitación. Muy bien, nuestro territorio Marea Roja por fin está tomando forma. Hizo una pausa, recorriendo con la mirada el nuevo mapa de la Marea Roja que colgaba en lo alto de la pared. Ahora, es hora de ponerlo en práctica. Todos los empleados se pusieron de pie al mismo tiempo y escucharon atentamente. La prioridad número 1, dijo Lois en voz baja, son las carreteras. Para desarrollarnos, primero necesitamos construir carreteras. Miró a Mick, el director del Departamento de Artesanía, sentado a su derecha, y dijo, el Departamento de Artesanía debe prepararse de inmediato para la construcción de la carretera principal de Marea Roja. Con la ciudad principal de Marea Roja como centro, conectará Whitway y luego se extenderá a todos los territorios integrados. Señaló las líneas rojas dibujadas en el mapa, tocando 2 veces, cada 20 y a lo largo del camino, establecer un puesto defensivo avanzado y nodo de estación de retransmisión. Para que se puedan posicionar las patrullas, para que los comerciantes puedan descansar, etc. Como quieras. Mick se levantó rápidamente, con una mano en el pecho, y dijo con voz ronca. Mi departamento de artesanía tiene 15 equipos de construcción listos, con herreros, albañiles, carpinteros y todo el personal necesario. Nos comprometemos a abrir la línea principal desde Marea Roja hasta Ola de Trigo antes de que se derrita la nieve. Respecto al diseño de las estaciones de retransmisión defensiva, coordinaré con el Departamento de Defensa y el Departamento de Comercio para determinar su ubicación. Muy bien, asintió Lois.
Puedes usar a la población local como mano de obra, otorgándoles un salario basado en el mérito y una compensación adecuada. Sí. Mick hizo una nueva reverencia. Inmediatamente después de que Mick se sentó, el comandante de asuntos militares, Lambert, se puso de pie. Respecto a la defensa de la frontera, he elaborado un plan simple y directo. Se acercó al mapa y señaló suavemente 3 lugares con su bastón corto. La línea interior establecerá 3 distritos militares: Ola de Trigo, Forja Estelar y la ciudad principal de la Marea Roja. Estas 3 áreas son las regiones centrales de la Marea Roja y contarán con grandes órdenes de caballeros permanentes, mientras que otros territorios más pequeños organizarán equipos de caballería de unos 50 caballeros. Cambió su tono de voz y luego dibujó 2 líneas gruesas. A continuación, se establecerán 5 equipos de patrulla de caballería externos, cada uno con 50 miembros, que deberán poseer capacidades de reconocimiento, acoso, comunicación y retirada. Equipados con armadura ligera y caballos veloces, patrullarán la frontera del territorio de la Marea Roja, alternando entre el día y la noche, con un cambio cada 5 días. Aunque no hay enemigos importantes en el territorio del norte, los bárbaros restantes no han sido eliminados por completo. Y las legiones imperiales estacionadas en el territorio del norte cruzan con frecuencia la frontera con el pretexto de realizar inspecciones para evaluar la situación. Nuestro objetivo no es detener a todos los enemigos, pero al menos necesitamos saber que han llegado y estar preparados. Aprobado, proceda. Louis asintió levemente. Puede asignar inmediatamente una legión para participar en la construcción del puesto de avanzada y la formación del equipo de patrulla. Si después de una temporada todavía no hay guerra, organice un ejercicio mensual con fuego real, tanto para disuadir como para entrenar a las tropas. Lambert hizo el saludo militar, como desees. Con las propuestas militares finalizadas, la reunión continuó, y los diversos engranajes de la maquinaria administrativa de la Marea Roja comenzaron a girar, uno a uno. Con el visto bueno y la aprobación de Louis, los arreglos prácticos se completaron rápidamente. Por ejemplo, los acuerdos del Departamento de Comercio. El director del Departamento de Comercio, Deslan, era un hombre de mediana edad, delgado y astuto, y el plan que presentó fue conciso y eficaz. Propuso el establecimiento de estaciones de relevo avanzadas que también funcionarían como depósitos comerciales en varios pasos y puntos de transporte críticos, para gestionar el despacho de aduanas y también funcionar como estación. Sugirió enviar personal capacitado para investigar el contrabando y mantener el orden entre las caravanas de comerciantes. Al mismo tiempo, propuso un mecanismo de tablón de anuncios para transmitir rápidamente noticias desde varios lugares a la ciudad principal. Y también para permitir a los ciudadanos comunes acceso inmediato a información política y de inteligencia. Además, el Departamento de Comercio fomentó el establecimiento de mercados sencillos alrededor de estaciones repetidoras. Estos mercados operarían libremente, pero sería necesario registrarlos, tanto para aumentar su popularidad como para facilitar la supervisión. Louis asintió en señal de apoyo. En última instancia, contar con rutas comerciales eficientes era un requisito previo para que el territorio prosperara verdaderamente. Sin embargo, la estrategia adoptada por el Departamento de Asuntos Agrícolas fue aún más pragmática. Bajo el liderazgo del director Mick, los responsables del área agrícola ya comenzaron a impulsar el plan de trabajo para replicar y promover la experiencia Ola de Trigo en otros nuevos territorios. Al igual que el sistema de rotación de cultivos del territorio de la Ola de Trigo, los métodos de siembra alternados durante los periodos secos y lluviosos. La gestión de la zonificación de los canales de riego y el sistema de evaluación del desempeño de los agricultores. Estos mecanismos, que originalmente existían solo dentro de Wheatwave, ahora serían utilizados como modelos y trasplantados a las tierras recién incorporadas. En particular, los humedales del antiguo territorio de Zachary han sido designados como un objetivo clave para la transformación, con planes para implementar proyectos piloto de agricultura de invernadero para abordar los problemas alimentarios actuales. Finalmente llegó el turno del Departamento de Auditoría. Irene se sentó en silencio al final de la mesa de conferencias con un documento en sus manos hasta que Louis la llamó por su nombre, y solo entonces se levantó para escribir el informe. El Departamento de Auditoría crearía oficialmente un equipo anticorrupción. Integrado por inspectores honestos y competentes, seleccionados personalmente por ella, el equipo priorizaría el patrullaje de los empleados responsables del control de granos, los jefes de almacén y el personal interino en los territorios recientemente integrados. Se celebrarían reuniones de inspección mensuales para informar sobre casos típicos, tanto para servir de ejemplo como para establecer normas y autoridades. Además, Irene también sugirió establecer un sistema de representación parcial para la población recién incorporada. Una forma incipiente del Consejo Municipal de la Marea Roja se implementaría de manera experimental en algunas ciudades nuevas seleccionadas, reclutando representantes de la población general para participar en el gobierno, preparando el terreno para futuros mecanismos semiautónomos. Esta propuesta recibió la aprobación de Louis, ya que podía atraer talento y preseleccionar a personas con riesgo potencial, lo que beneficiaba a ambas partes. Así, la reunión en la sala del Consejo de la Marea Roja llegó gradualmente a su fin. Louis se levantó lentamente, su túnica rozando ligeramente el mapa del territorio de la Marea Roja detrás de él. Cuanto más grande es el territorio, más difícil es administrarlo. Su voz no era profunda, pero resonó en los corazones de todos los presentes. En los viejos tiempos, solo necesitábamos proteger una ciudad y algunos pueblos, vigilar los graneros y los cuarteles para mantener el orden, ¿pero qué pasa ahora? Luis levantó la mano y señaló el gran mapa, mientras con la punta de su dedo trazaba las tierras delimitadas por las vibrantes líneas rojas que marcaban las fronteras. Este fue el resultado de su victoria, y también una gran responsabilidad. 27 nuevas zonas incorporadas, 60.000 nuevos habitantes, cientos de caminos pequeños, un gran número de propiedades rurales sin registrar y funcionarios que quedan del antiguo sistema.
En medio de todo esto se encuentra el corazón del pueblo, y también la corrupción. Esto no es algo que una sola persona pueda controlar. Por lo tanto, a partir de ahora, cada uno de nosotros, ya sea en las Fuerzas Armadas, la industria, la agricultura, el comercio o la auditoría, debemos extender nuestras responsabilidades a áreas que nunca antes hemos abordado. Algunos dicen que la marea roja salió victoriosa. Hizo una pausa por un momento y luego, de repente, su voz se elevó. No, solo hemos dado el primer paso, las verdaderas dificultades aún están por venir. Espero que no se relajen, no subestimen a sus oponentes ni se vuelvan complacientes. De lo contrario, esta tierra, que conquistamos con sudor y sangre, tarde o temprano nos será devuelta. El silencio reinaba alrededor de la larga mesa. Bradley fue el primero en inclinarse de inmediato. Lo tendremos en cuenta. Tengamos eso en cuenta. Lambert, Irene, Mick, el director del Departamento de Comercio y el oficial de Asuntos Agrícolas se pusieron de pie y respondieron al unísono. Capítulo 309. Los rayos de luz se filtraban a través de gruesos mapas, pergaminos y borradores, y el aire olía ligeramente a tinta. Fuera de la ventana, se podía ver la carretera principal del territorio de la Marea Roja, que estaba en construcción, mientras que dentro estaban las 3 personas que decidirían el futuro del territorio de la Marea Roja. Bradley estaba de pie junto a la ventana, hojeando en silencio las páginas de los informes. Su expresión aún mostraba su habitual rigor anticuado. Cerca de la estantería, Lana, vestida con una sencilla túnica azul oscuro, permanecía en silencio. Sus dedos acariciaban inconscientemente la carpeta de pergamino que sostenía en la mano, y una ligera tensión se asomó entre sus cejas. Lana Verdi, antaño la estimada hija de la famosa familia Verdi en la frontera noroeste del imperio, fue conocida desde muy joven por su talento literario e histórico. Si todo hubiera ido con normalidad, habría pasado su vida dedicada a la poesía y a los libros, para después casarse con otro noble y vivir una vida tranquila. Pero los engranajes del destino se rompieron repentinamente después de que su padre, el vizconde Verdi, se opusiese abiertamente a la propuesta de anexión de tierras realizada por los poderosos nobles de la capital imperial. La familia Verdi se convirtió inmediatamente en paria. Su feudo nobiliario fue revocado, su ejército privado fue purgado, su hermano desapareció y su madre murió de enfermedad. Lana, vestida con ropas de plebeya, fue escoltada por varios caballeros de la familia y finalmente llegó al territorio de la Marea Roja con un grupo de refugiados del norte de la Guerra del Juramento de Nieve. Como sabía leer y escribir, la asignaron a dar clases a niños en una escuela. Al principio, pensó que su vida se limitaría a eso. Entonces Lois se acercó a ella y le entregó únicamente un borrador de factura. Vas a escribir un plan de entrenamiento de pilotos. A partir de entonces, Lana ocultó el nombre Verdi, refiriéndose a sí misma únicamente como Lana, y gradualmente se hizo cargo de los asuntos escolares en varias partes del territorio de la Marea Roja. 2 años después, el día de la creación oficial del Departamento de Auditoría, finalmente se convirtió en una de las empleadas más jóvenes del sistema del territorio Marea Roja, como directora. Pero siempre recordaba las palabras serenas de Lois cuando le entregó el borrador: haz algo significativo. No había piedad, ni cuestionamientos, solo confianza. En ese momento, Lana comprendió de repente que ya no era una noble huérfana que huía, sino una persona útil. En esta tierra reconstruida, encontró la dignidad y el significado que le habían robado durante tanto tiempo, y también encontró un señor a quien vale la pena seguir. Está claro que Lana no decepcionó las expectativas de Lois. Durante la rápida construcción del territorio Marea Roja durante los últimos 2 años, se ganó la plena confianza y apoyo de Lois. Ella encabezó la creación de una red de escuelas primarias que abarcaba la ciudad principal, con un total acumulado de 2 escuelas primarias establecidas, complementadas con numerosas clases de alfabetización para adultos. El plan de estudios que desarrolló siguió los principios de lo práctico primero, el orden como estructura, enseñando sistemáticamente los siguientes 3 módulos básicos. Alfabetización básica, alineada con el sistema de documentos oficiales del territorio de la Marea Roja, que abarca todo, desde las habilidades interpersonales hasta los formatos de contratos básicos. Aritmética práctica, coordinada con el sistema de distribución de alimentos y el sistema de comercio del mercado del territorio de la Marea Roja, asegurando que los estudiantes puedan calcular asignaciones y conversiones de forma independiente. Educación jurídica, con artículos de fácil comprensión seleccionados del Código Básico del territorio de la Marea Roja, enseñados a través de historias para difundir sutilmente la conciencia del Estado de Derecho y el orden público. Hasta el momento se han matriculado en la escuela casi 3.000 niños de entre 7 y 14 años. Y en la educación de adultos, los jóvenes son continuamente seleccionados, después de haber aprendido a leer y escribir, para puestos de entrada en el servicio civil en el territorio de la Marea Roja, como empleados municipales, asistentes de distribución de alimentos y registradores en puestos fronterizos. Lo más importante es que Lana ayudó a establecer el sistema de evaluación y contratación de docentes, integrando gradualmente al personal docente al sistema de servicio público del territorio de la Marea Roja y elevando el estatus profesional de la educación. Todo esto no solo le valió el respetuoso título de Lady Lana, sino que también sentó las bases para la perpetuación del orden en el territorio de la Marea Roja. Hoy estuvo aquí para presentarle a Lois el plan quinquenal del Departamento de Auditoría. Este es el plan quinquenal del Departamento de Auditoría. Por favor, revíselo, dijo Lana en voz baja. Ella nunca había estado tan nerviosa. Frente a otros oficiales, ella siempre podía comportarse con facilidad, pero frente a Lois, nunca se atrevía a relajarse ni por un momento. Lois recogió el manuscrito, pero no lo leyó inmediatamente. Él simplemente la miró y sonrió. Lana, no estés nerviosa.
No estás aquí para ser juzgada, estás aquí para informar algo que ambos valoramos mucho. De hecho, para Lois, la educación nunca fue simplemente enseñar a la gente a leer y escribir. Viniendo de otro mundo, podía ver mucho, mucho más lejos que cualquier otra persona. Para liberar verdaderamente esta tierra de la sombra de la guerra y del hambre, no confiaría en la espada del caballero ni en la rigidez de los decretos. Más bien, dependería de gente común que pudiera ser autosuficiente, pensar por sí misma y cambiar su destino. El atrasado norte había sido una tierra abandonada, disputada repetidamente por los bárbaros y el imperio, no porque la gente no fuera lo suficientemente valiente, sino porque la tecnología no era lo suficientemente avanzada, la industria no era lo suficientemente robusta y los sistemas no eran lo suficientemente claros. Y la educación fue la base de todo eso, la inversión más fundamental. Para el desarrollo y la prosperidad a largo plazo del pueblo, se necesitaban más alquimistas, gente que supiera desarrollar proyectos de ingeniería, gente que entendiera las leyes, formulara sistemas tributarios, diseñara canales de irrigación, y todo esto requería educación. Había también otro punto, la educación era el camino más amplio hacia el avance social. Independientemente de si el niño era huérfano de un pueblo de pescadores o abandonado por una tribu bárbara, siempre que estuviera dispuesto a estudiar y trabajar duro para construir el territorio de la Marea Roja, podría convertirse en un funcionario administrador de una región o en un artesano superior a cargo de un taller. Quería abrir el camino para el avance social de todos en esta tierra. Además, la educación puede capacitar a las personas para distinguir el bien del mal, respetar las reglas y comprender la vergüenza y el honor. Cuando se siembre el conocimiento, cuando generaciones de niños aprendan a pensar independientemente y a respetar la ley, la verdadera era del territorio de la Marea Roja finalmente podrá llegar. Lois se reclinó en su silla y hojeó el plan de desarrollo quinquenal preparado por el Departamento de Auditoría. Lana, de pie junto a él, no podía ocultar su nerviosismo. Tenía las manos cruzadas sobre el abdomen y permanecía erguida como una estatua, con la voz temblorosa involuntariamente. Plan preliminar de 3 etapas del Departamento de Auditoría. Nuestro equipo ha ido perfeccionando gradualmente la mayor parte del contenido siguiendo su propuesta de objetivos principales. Asintió Lois con calma. Continúa. Lana continuó explicando, la primera prioridad es la educación básica obligatoria. Planeamos establecer 100 escuelas municipales fuera del territorio de la Marea Roja en un plazo de 5 años, cubriendo toda la jurisdicción, especialmente las zonas densamente pobladas o con alta concentración de residentes. Cada ubicación contará con al menos un profesor de alfabetización y varios profesores de asignaturas especializadas que adaptarán la enseñanza a las condiciones locales. Por ejemplo, en el territorio de la Ola de Trigo, el enfoque principal será la agricultura, y profesores itinerantes enviados por la sede central impartirán una conferencia mensual sobre el orden público. Por supuesto, los niños especialmente brillantes podrán venir a estudiar al territorio de la Marea Roja. Las horas de clase se concentrarán para evitar periodos pico, como la siembra de primavera y la cosecha de otoño, asegurando así la asistencia. Lois asintió levemente. ¿Se consideraron también los subsidios alimentarios? Sí, respondió Lana de inmediato. Los niños matriculados en la escuela recibirán un 10% adicional en su ración de alimentos para garantizar que las familias con estudiantes no impidan que sus hijos asistan a la escuela. Además, todos los docentes se integrarán oficialmente al sistema de servicio público del territorio de la Marea Roja, recibiendo el mismo trato que el personal regular, lo que ayudará a atraer una plantilla docente estable. Muy bien, dijo Lois, cerrando el documento y mirándola directamente. ¿Lo escribieron todos por separado? Lana bajó la cabeza, un poco nerviosa. La dirección general surgió de sus arreglos iniciales. El resto fue discutido y refinado por el Departamento de Auditoría. Muy bien, repitió Lois. Siguiente punto. Lana pasó la página. Su tono ya no era comedido, con un dejo de orgullo imperceptible. La segunda etapa es el programa piloto de educación superior, el Red Taik Territory College. Este es un plan que usted propuso personalmente. Planeamos establecer un nuevo campus en el antiguo distrito del Fuerte, a las afueras de la ciudad de Territorio Marea Roja, llamado Colegio del Territorio Marea Roja. ¿Cuántas divisiones?, interrumpió Bradley haciéndose a un lado. 4, respondió Lana concisamente, y agregó, la primera es la escuela normal, utilizada para formar la columna vertebral de los maestros de las escuelas municipales. La segunda es el departamento administrativo, para preparar el futuro sistema de servicio público del territorio de la Marea Roja. Hizo una pausa, recorriendo con la mirada la expresión de Lois, y continuó, el tercero es el taller de artesanía, para formar aprendices de alquimistas, artesanos y otros talentos técnicos. Finalmente, está el departamento médico básico, que tiene una grave escasez de personal después de la guerra, y necesitamos cubrirlo lo antes posible. Criterios de admisión, interrumpió Lois, escuchando atentamente. La primera clase está prevista para 200 estudiantes, respondió Lana. Serán recomendados y seleccionados conjuntamente por los jefes de aldea y el departamento de auditoría, con una beca completa y 10 años de servicio obligatorio. Los graduados deberán servir en el sistema del territorio de la Marea Roja durante 10 años. Al oír esto, Lois asintió, muy bien. Lana también sonrió y pasó a la última página. Por último, hay publicidad y construcción de instalaciones de apoyo. Formaremos equipos móviles, compuestos por oradores y artistas, para viajar a diversos lugares, promoviendo conceptos y beneficios educativos y alentando a los hijos de los residentes a asistir a la escuela. También crearemos la lista de talentos del territorio Marea Roja, que anualmente destacará a los estudiantes destacados y les dará prioridad para obtener excelentes oportunidades laborales. Lois finalizó el plan, dio un ligero golpe a la tapa y se reclinó en su silla. Muy bien, dijo Lois en tono afirmativo. ¿De verdad entiendes el significado de la educación?
Lana se levantó rápidamente e hizo una reverencia con voz ligeramente temblorosa. Sí, sí. Como el señor ordenó. En ese momento, sus ojos se llenaron de lágrimas y ella luchó por evitar que sus emociones se salieran de control. Durante los 2 años que vivió en el territorio de la Marea Roja, aprendió hace mucho tiempo a ser reservada y tranquila. Pero estas palabras, sumadas al cansancio de los preparativos diarios y la revisión nocturna, hicieron que sus emociones se desbordaran. Todo esto gracias a tu excelente guía, dijo Lana, inclinando la cabeza con voz rápida y solemne. Si no fuera por tu guía personal y el establecimiento del sistema, nunca habríamos llegado a este punto. El territorio de la Marea Roja me enseñó lo que es la misión, y tú, me ayudaste a encontrar el sentido de la vida. Ella no era alguien que se expresara bien, pero en ese momento, toda la gratitud acumulada en su corazón se transformó en palabras sinceras. Lois no respondió de inmediato, sino que sonrió amablemente. Solo hice algunas cosas pequeñas. En general, todos hicieron un buen trabajo. Sigan así. Lana asintió vigorosamente, sus ojos brillaban como estrellas. Y por favor, echen un vistazo a estos libros de texto infantiles recién escritos. Entonces Lana sacó respetuosamente 3 libros de texto recién encuadernados de su maletín de cuero y se los entregó a Lois. Había un dejo de nerviosismo en su expresión, pero más aún, un orgullo evidente. Lois recogió los papeles y bajó la vista para mirar la portada de la primera página. El grueso papel tenía un título en rojo brillante. Nuestro gran señor Luis. Leyó el título en voz baja, con la boca temblando, sintiendo el calor que emanaba de ella. Es un libro de cuentos. Intentamos hacerlo comprensible para los niños, explicó Lana. Añadió, seleccionamos 3 eventos como trama principal, la defensa del territorio de la Marea Roja durante la plaga de insectos. El proyecto de restauración de la ciudad del territorio de la Marea Roja y las labores de socorro en el cañón de los huesos enterrados. Las palabras clave son coraje, protección, dedicación y orden. Cada lección tiene una frase final, por ejemplo, esta. Pasó a la última página, señaló el subtítulo bellamente escrito y lo leyó en voz alta. Cuando enfrentes un peligro, recuerda lo que dijo el Señor, protege a las personas que amas y conviértete en alguien en quien los demás puedan confiar. Lois se quedó mirando la línea de texto, en silencio por un momento. ¿De verdad había dicho eso? Si no estás seguro de quién dijo una frase famosa, ¿simplemente atribuísela al gran señor? Lois volvió a hojear las páginas ilustradas. Una página mostraba su espalda, envuelto en una capa roja, galopando entre el viento y la nieve. Otra página lo mostraba reparando la muralla de la ciudad con la gente común, y otra era una silueta de él levantando una lanza larga y avanzando hacia la línea del frente en un barranco brumoso. ¡Qué exageración!, se lamentó en silencio, incluso sospechando que si seguían dibujando, sería Lois ascendiendo a la divinidad y matando a dioses malvados con su espada. Luego Lois abrió el segundo libro, Territorio de la Marea Roja, una introducción al conocimiento general. El contenido era más práctico, abarcando divisiones territoriales, conocimientos geográficos, nociones básicas de agricultura, puntos clave para identificar a los miembros de sectas, etc. Se marcaron claramente artículos legales simplificados, como está prohibido portar armas durante la noche y los cambios de domicilio registrado deben ser comunicados, que eran fáciles de entender, pero serios. El tercer libro, Territorio de la Marea Roja, 3000 preguntas, adoptó un formato relajado, con preguntas diarias, para inculcar repetidamente ciertos conocimientos. ¿Sabes quién cavó el primer pozo en el territorio de la ola de trigo? ¿Quién nos salvó del desastre invernal? ¿Por qué los miembros de sectas dan tanto miedo? Lois cerró el último libro, presionando ligeramente la tapa con el pulgar. Muy bien, comentó, colocando los 3 libros de texto junto a la mesa con su habitual tono amable. Sin embargo, respecto a lo que dice sobre mí, ¿no es un poco exagerado? No, respondió Lana casi de inmediato, con tono firme. Esa es la educación necesaria. Sus ojos eran sinceros y firmes, como si le estuviera explicando una verdad absoluta. Bradley, que estaba cerca, también miró atentamente las ilustraciones y luego asintió. Es bastante sorprendente, creo que es muy bueno. ¿Tú también? Lois lo miró con un ligero dolor de cabeza. Solo dije que quizás sería mejor centrar la atención un poco, no que todo girara en torno a mí dando vueltas y agitando la mano para salvar a la gente. Incluir algunas partes donde los residentes comunes, los artesanos y los niños también hicieron grandes contribuciones. Hizo una pausa y agregó, el territorio de la Marea Roja no lo construí yo solo. Los ojos de Lana, sin embargo, brillaron, como si se hubiera encendido una pasión creativa. Entonces lo entiendo. Escribiré otra sección, contando la conmovedora historia de cómo el Señor dio al pueblo durante el duro invierno, reconstruyó las ruinas y reavivó la llama de la esperanza. No, no es eso lo que quise decir. Lois abrió la boca, pero al final no pudo evitar que ella rápidamente comenzara a escribir las cosas. Parece que ha entendido mal algo. Lois miró a Lana, cuyo rostro estaba sonrojado por la emoción, escribiendo furiosamente en su pequeño cuaderno, y suspiró. No importa, él mismo lo revisaría tan pronto como el borrador estuviera listo. Al menos, no me dibujes más saltando al fuego con una lanza, murmuró en voz baja. Capítulo 310. Temprano en la mañana, el área del taller en el lado oeste de la ciudad principal de Red Taí todavía estaba envuelta en niebla. La luz de la mañana se filtraba lentamente desde el este, penetrando el área de la fábrica e iluminando el vapor blanco y el humo del horno que se arremolinaban en el aire, transformando todo el taller de forja en un monstruo de acero que respiraba débilmente. La puerta principal se abrió con un crujido y Lois y su séquito entraron lentamente en el área de pilotaje.
Él caminaba delante, seguido por Mike, Silco, Bradley y el joven genio de ojos brillantes, Hamilton, que llevaba un pergamino con plantas en su espalda. Al entrar, una ola de calor abrasador los golpeó, mezclada con olores a alquitrán, aceite de motor y lingotes de hierro incandescentes, lo que les provocó un hormigueo en la frente. ¡Qué cálida bienvenida!, murmuró Silco, protegiéndose del vapor con la manga. Pero nadie le respondió, pues la mirada de todos estaba fija en la enorme y ruidosa máquina de forja impulsada por vapor. Clank, clank, clank. Ese era el pulso de un corazón de hierro. La máquina de vapor mejorada funcionaba a una frecuencia extremadamente alta, con el volante a su lado girando rápidamente, impulsando el enorme martillo de forja en la biela para golpear con fuerza. Saltaban chispas a medida que el metal dorado rojizo sobre el yunque era aplanado, enrollado y compactado repetidamente. Las piezas de hierro iban tomando forma visiblemente. El equipo de artesanos ya estaba en posición, pero al ver llegar a Lois, trabajaron aún más duro. Un trabajador corpulento agarró firmemente la palanca de control, con la mirada fija en el eje principal. Otro hombre alto y delgado se arrodilló a su lado, anotando rápidamente los datos de presión atmosférica y velocidad de rotación en un papel ya húmedo con vapor. Dos aprendices se turnaban para correr a aplicar lubricante alquímico a los pistones. Sus movimientos eran rápidos pero no frenéticos, sus rostros incluso estaban sonrojados por la emoción. El viejo artesano, de pie detrás de la válvula principal, tenía gotas de sudor en la frente y, de vez en cuando, giraba el anillo de la válvula para ajustar el ritmo de los chorros de vapor. En medio del rugido del vapor, el martillo de la forja resonaba como un tambor de guerra, y el aire mismo parecía vibrar con el calor del ritmo. Mike dio un paso adelante, con la voz llena de orgullo, y presentó a Lois. Lord Lois, aquí está el martillo pesado 1. Es una estructura interconectada, cuya energía proviene del pistón de vapor que tira del eje del volante, el cual la transmite a la junta del martillo de la forja. Levantó la mano para señalar la conexión entre el pistón y el volante, su voz más fuerte que el vapor, puede golpear el metal a una frecuencia constante. Aproximadamente 12 veces más eficientemente que el trabajo manual, y nunca se cansa ni se detiene. Lois inclinó la cabeza y observó el volante y la biela girando rápidamente. No habló inmediatamente, se limitó a observar cómo el monstruo de hierro daba forma al metal al rojo vivo con cada golpe del martillo. Hamilton, que estaba cerca, vio la indirecta de Mike y instintivamente enderezó la espalda, como si estuviera reuniendo algo de coraje. Yo diseñé la estructura del engranaje, dijo, un poco nervioso, en voz baja, pero con los ojos brillantes. Optimicé la precisión del ajuste entre el pistón y el volante. Bajo una presión de vapor de 1/3 de la escala, puede funcionar de forma continua y estable durante más de 70 ciclos. Casi nunca pierde velocidad. Después de que Hamilton terminó de hablar, bajó ligeramente la cabeza, su mano inconscientemente agarró el pergamino con la planta detrás de él, las puntas de sus orejas se pusieron rojas. A pesar de haber conocido varias veces a este legendario señor que reconstruyó el territorio del norte, todavía no se había acostumbrado a interactuar con él. Lois se giró ligeramente, mirando al muchacho aún joven, y sonrió suavemente. Muy bien, Hamilton, mejor de lo que imaginaba. El joven se quedó paralizado, como si no se diera cuenta de que el cumplido iba dirigido a él. El hecho de que hayas pensado en reducir la carga sobre la estructura en lugar de simplemente aumentar la presión demuestra que realmente comprende sus principios operativos, continuó Lois. Esto no es algo que se logra memorizando, es tu propia creación. La era del vapor apenas comienza, y queda mucho camino por recorrer, lo que requiere que jóvenes como tú sigan avanzando. Lo has hecho muy bien, Hamilton. En ese momento, los ojos de Hamilton se abrieron de par en par, como si la luz del sol hubiera penetrado en lo más profundo de su corazón. Sí. Seguiré esforzándome. Hamilton hizo una reverencia apresurada, con la voz temblorosa, casi ahogada por la emoción, como si estuviera a punto de ascender al cielo en ese momento. Mike, que estaba cerca, asintió, muy orgulloso de su discípulo a puerta cerrada. Después de inspeccionar Heavy a Merwan, Mike condujo al grupo a un horno cercano. Se trataba de un horno de trituración, empotrado en la cimentación, con un revestimiento de hierro fundido negro, que funcionaba a toda velocidad. ¡Zas! El respiradero rugía como la boca de un dragón, corrientes de aire caliente levantaban polvo del suelo y las llamas danzaban furiosas dentro del horno. Los herreros extraían bloques de hierro mientras la temperatura alcanzaba su punto máximo. La presión del vapor, a través de estas bielas, dijo Mike, señalando un conjunto de tuberías y engranajes de vapor, impulsa el fuelle para bombear aire, lo que permite un control preciso de las fluctuaciones de temperatura. Ahora, mantiene la temperatura de todo el horno. Sonrió, ya no hay 4 hombres fuertes turnándose para bombear los fuelles. Hemos ahorrado mano de obra y la temperatura es estable. Bradley asintió, si este equipo se implementa en todos los hornos de fundición, la productividad será más del doble. Lois dio 2 pasos más cerca, sintiendo el calor que lo envolvía, temperatura constante, flujo de aire estable, mayor eficiencia y más seguridad. Mike asintió vigorosamente a su lado, por supuesto. Antes, confiar en los fuelles manuales solía resultar en un flujo de aire desigual, o bien en que los bloques de hierro no se calentaban completamente o bien se quemaban. Ahora es diferente. Según nuestras pruebas anteriores, este soplador de vapor completa la curva de calentamiento en 10 ciclos de respiración y casi siempre mantiene la temperatura dentro del rango ideal. ¿Qué significa?, interrumpió Bradley, mientras su mirada recorría a los artesanos que retiraban los bloques de hierro, que la misma cantidad de carbón se utiliza en menor cantidad, la misma cantidad de trabajo puede producir más. Exactamente, dijo Mike, con los ojos brillantes por una sonrisa, e incluso se puede conectar a varias salidas de aire, con un solo horno alimentando 3.
Lois no se comprometió, solo asintió levemente y luego se giró lentamente hacia Hamilton. ¿Participaste también? Bueno, en este caso, solo hice la calibración auxiliar, respondió el joven en voz baja. Modifiqué la relación de transmisión de la válvula de admisión del soplador para que los cambios en el flujo de aire fueran más suaves. Mike no pudo resistirse a añadir, no dejes que sea modesto, varios parámetros clave, todos dibujados en sus planos. Nunca imaginé que se pudiera ajustar con tanta precisión. Muy bien, comentó Lois simplemente. Pero esto hizo que los hombros de Hamilton se encorvaran y sus lóbulos de las orejas se pusieran rojos nuevamente. Lois no pareció darse cuenta, solo asintió levemente. ¿No tienes otro? Llévame a verlo. Luego Mike llevó a todos a la parte de atrás, a una casa de pozo hecha de ladrillo y piedra, con paredes teñidas y techo de zinc. Al abrir la puerta, la bomba de vapor ya estaba funcionando a toda velocidad, sus pistones subían y bajaban en un ritmo característico. Gruesos tubos de cobre serpenteaban por la pared, el agua rugía, y una tubería de hierro emergía del fondo del pozo, conectando con un depósito elevado. El agua cristalina brotaba como una serpiente plateada, brillando suavemente a la luz de la mañana. Yo diseñé la mayor parte de esto, dijo Hamilton, armándose de valor y con un dejo de timidez en la voz. Reajusté el caudal de la válvula, así como la estructura de la válvula de retención, para que una sola persona pueda operarla. Ella puede sacar agua de un pozo que tiene 16 metros de profundidad, dijo Mike, de pie junto a ella, mientras las arrugas alrededor de sus ojos temblaban en una sonrisa. Lo probamos esta mañana y llenó todos los tanques de agua del taller a la vez. Antes, necesitábamos 6 camiones cisterna para una mañana entera, ahora solo toma unos minutos. Lois observó en silencio cómo la bomba de vapor continuaba arrojando vapor, contemplando el agua cristalina que brotaba continuamente en el tanque elevado. Entonces miró al joven, que estaba erguido como una estatua, pero todavía agarrando nerviosamente el borde de su manto. Extendió la mano y le dio a Hamilton una ligera palmadita en el hombro. Tú eres el futuro de esta ciudad. Hamilton parecía como si le hubiera caído un rayo, su rostro se sonrojó de repente, y tras unos segundos, finalmente logró balbucear, voy a seguir trabajando duro. No te decepcionaré, no te decepcionaré. Muy bien, dijo Lois con una sonrisa, interrumpiéndolo, y luego se volvió hacia Mike, regístrele un mérito de primera clase, otórguele una medalla de artesano de la marea roja, y 500 monedas de oro. Mike se quedó atónito y luego asintió sorprendido, entiendo. Además, Lois volvió a mirar al joven, a partir de hoy, te concedo el título de maestro artesano. Al escuchar esas palabras, incluso Bradley levantó una ceja. ¿Cuál era el estatus de un maestro artesano en la marea roja? En todo el territorio había menos de 5 personas con ese honor, la mayoría de ellos artesanos veteranos del calibre de Mike. Y ahora, este muchacho de 16 años, todavía imberbe, en medio del rugido de la bomba de vapor, había recibido el mismo título. Voy a trabajar duro. Hamilton logró decir solo esa frase tras una larga pausa. Varios jóvenes artesanos ya habían festejado y se reunieron alrededor de Hamilton para celebrar. Lois, de pie al borde de la multitud, esbozó una leve sonrisa y su mirada se posó en la bomba de vapor que todavía crujía y silbaba. Levantó la mano para hacerle una señal a Bradley, y su tono reveló una decisión clara. Estas 3 piezas de equipo, el martillo pesado, la bomba de agua y el soplador. Deben comenzar de inmediato a desarrollar especificaciones de taller y manuales de operación unificados. Produzcanlos en masa, dijo Lois con voz tranquila pero firme, priorizando la distribución a talleres de herrería, zonas con pozos y hornos de fundición densamente poblados. Empezando por la ciudad principal de la Marea Roja, expandan gradualmente a todos los territorios principales. Entendido, dijo Bradley tomando su cuaderno y anotando. Entonces Luis miró el agua cristalina que brotaba de la bomba, contemplándola un momento, y finalmente dijo, silencio, voy a decir unas palabras. Su voz no era fuerte, pero todos los presentes guardaron silencio y miraron a Luis, incluso el rugido de la bomba de agua en el pozo pareció disminuir un poco. El potencial de estas cosas, dijo Lois, mientras su mirada recorría el volante, los pistones, los tubos de cobre y el alto horno, es mucho mayor que estos pocos objetos que tienes frente a ti. Lo que quiero es un camino. Nuestro propio camino tecnológico. El tono de voz de Lois era tranquilo, pero tenía una fuerza abrumadora, como un trueno que barre la cima de una montaña. Hay que probar, crear y verificar lo que Steam realmente puede lograr. Podéis intentar transformar esto en energía para la forja, en talleres que no dependan del trabajo humano o animal. También se pueden crear dispositivos para el riego agrícola, capaces de sustituir el trabajo de varias personas transportando agua. Intenta construir vagones de transporte usando vapor en lugar de caballos. Imagina un equipo capaz de recorrer caminos nevados sin caballos. Incluso cosas para el campo de batalla. Haz que se muevan, transfórmalas en una bestia de hierro rugiente. Si pueden lograr esto, miró a su alrededor e hizo una pausa. Entonces, en el futuro, la Marea Roja ya no necesitará inclinarse ante nadie. Mickey ya estaba entusiasmado y Bradley asintió en silencio, como si ya hubiera escrito esas palabras en el plan futuro de la Marea Roja. Pero el joven detrás de ellos estaba completamente estupefacto. Los ojos de Hamilton estaban muy abiertos, sus labios ligeramente separados, mirando a Lois como si estuviera escuchando una revelación divina por primera vez. En ese momento, innumerables bocetos estructurales, conjuntos de engranajes, iteraciones de válvulas y diseños de tuberías estallaron en su mente como una erupción volcánica. No se puede simplemente activar un martillo, si se conecta a otra rueda desviadora, si puede girar y responder a las operaciones, entonces no es así.
Si también añadimos válvulas de presión de polarización, tal vez podamos hacer. Sus manos gesticulaban inconscientemente en el aire, murmurando suavemente, como si estuviera soñando. O como si estuviera creando un dios. Necesito intentarlo, necesito crear algo para Lord Lois que nunca existió. Luis observó al joven en silencio. Hamilton se encontraba frente a la bomba de vapor, inmerso en un mundo que pertenecía únicamente a él y a las máquinas. Es brillante, murmuró Lois en voz baja, y luego se giró con tono firme pero firme, con efecto inmediato, cree él, equipo de ingeniería mecánica Marea Roja, directamente subordinado al departamento de artesanía. Específicamente responsable de la investigación y el desarrollo de máquinas de vapor. Make será el líder del equipo y lo supervisará todo. Hamilton será el subdirector y participará en el diseño, la verificación y el prototipado del modelo. Esta es una de las prioridades futuras para el territorio Marea Roja, con recursos priorizados y apoyo total garantizado. En el instante en que se pronunciaron esas palabras, todo el taller explotó como brasas incandescentes arrojadas a un horno. Por fin vamos a hacer algo grandioso. Dios mío, ¿podría crear una marioneta que se tejiera sola? Quiero construir un pájaro volador de hierro, de esos que pueden saltar de la muralla de la ciudad sin caerse. No seas tonto. ¿Por qué no construir una bestia con garras de hierro que pueda cavar 10 pozos al día? Fuera de aquí. Incluso quiero construir un buey y un caballo que trabajen solos. Los artesanos se reunieron, como liberados de la opresión, dando rienda suelta a su fértil imaginación, aunque la mayoría no eran de fiar. Meke también sonrió, y las arrugas alrededor de sus ojos se intensificaron con alegría, entendido. Yo mismo lideraré al equipo en la construcción, a quien se atreva a descuidar, le daré una paliza. Bradley arqueó una ceja, con una extraña expresión de alivio en el rostro. El futuro de Crimson Tide, quizá esté realmente oculto en esta fina nube de vapor. Mientras tanto, Hamilton, lanzado al foco de atención, aún no se había recuperado del todo. Permaneció de pie junto a la bomba, con una mano sujetando firmemente el pergamino con el plano y la mirada distante, como si estuviera persiguiendo a un monstruo de guerra propulsado por vapor aún no nacido. Parecía que todos los aplausos y anuncios no lo habían interrumpido, seguía inmerso en ese mundo lleno de engranajes. Mientras los artesanos celebraban con entusiasmo, intercambiando saludos y esbozando ideas para carros de hierro que escupen fuego y pájaros acuáticos voladores. Un rápido sonido de cascos resonó desde el camino de piedra afuera del taller. Tum, tum, tum. Todos dejaron de reír y se dieron la vuelta. La puerta de hierro se abrió con un crujido y un caballero de la Marea Roja, cubierto de polvo, entró a caballo. Se acercó rápidamente a Lois y le entregó una carta secreta con cera aún fresca. Lord Lois, mensaje urgente de la ciudad de la Alabarda de Hielo. La sonrisa de Lois se desvaneció cuando agarró firmemente el sobre. Sobre el inmaculado papel blanco se imprimió discretamente un emblema de color gris azulado de la Alabarda de Hielo. Bajó la cabeza, rompió el sello de lacre con el pulgar y sacó la carta. La luz del sol caía sobre sus pestañas, pero no podía ocultar la ligera dilatación de sus pupilas. Finalmente, ese día había llegado. Capítulo 311. La noche en las tierras del norte era gélida y las torres de la ciudad de la Alabarda de Hielo estaban envueltas en viento y nieve. Dentro de la oficina, una vela débil parpadeaba, proyectando una luz desigual y sombra sobre las pesadas cortinas. El duque Edmond estaba sentado en su habitual silla de respaldo alto, envuelto en una gruesa manta, pero sus dedos aún temblaban incontrolablemente. Su figura era como una rama seca, que ya no poseía la presencia imponente, similar a una muralla de ciudad, que ostentaba apenas unos meses antes. Lentamente levantó la mano y vertió la oscura medicina en una copa de vino. La amargura y la potencia se mezclaron. La bebió de un trago, y una intensa sensación de ardor le recorrió la espalda. Pero Edmond no frunció el ceño en absoluto, simplemente miró en silencio la pared opuesta. Allí colgaban un mapa de las tierras del norte, un árbol genealógico y 3 retratos. Su padre, Bertrand, luchó contra 3 ancianos del juramento de nieve durante 7 días y 7 noches sin descanso ni retirada, luchando hasta el final, con su lanza aún en su poder incluso después de la muerte. Su hermano mayor, Auden, era amable y taciturno, pero durante la invasión bárbara del sur, para proteger al ejército principal, utilizó su último vestigio de energía de batalla para detonar al líder enemigo. Su hijo mayor, Mac, murió en la Gran Rebelión, destruido por una bomba mágica detonada por un traidor. Toda la plataforma de batalla se convirtió en cenizas, sin dejar ni rastro de sus huesos. Edmond cerró los ojos y escenas de recuerdos hacía mucho tiempo desvanecidos pasaron por su mente. En aquel entonces, todavía era joven y lleno de vigor, estaba de pie con su armadura plateada en la muralla de la ciudad de la Alabarda de Hielo, y una vez reprendió enojado a su hermano mayor, Auden. Y déjame la tarea de atraer al enemigo. Que el honor de la familia no puede extinguirse en tus manos. Pero su hermano mayor simplemente permaneció en silencio y, finalmente, condujo su caballería de hierro hasta la cumbre de la montaña, hasta que su figura desapareció en las llamas de la guerra. Después de esa noche, tomó la espada de hierro helado y, con ella, el destino de todas las tierras del norte. Pero ahora, al recordar 30 años protegiendo la frontera, todo lo que veía era las murallas de la ciudad destruidas durante la Gran Rebelión, el salón del consejo incendiado por los fanáticos del juramento rojo, los funcionarios de las tierras del norte desollados y ahorcados. Y los caballeros que finalmente murieron congelados en el Valle de las Nieves. También vio ciudades cubiertas de energía demoníaca corrupta después del desastre de los cadáveres de insectos, y las espaldas temblorosas de los padres enterrando a sus hijos enfermos en la nieve.
Él personalmente ordenó la quema de 17 ciudades afectadas por la peste para evitar que la enfermedad se propagara y firmó personalmente las reglas de supervivencia que negaban la entrada a decenas de miles de refugiados. Finalmente, después de que los bárbaros sufrieron una transformación completa, las fuerzas enemigas invadieron como una marea. Bestias de hielo gigantes con espolones óseos, bárbaros entrelazados en enredaderas ardiendo de furia y gigantes de hielo rugiendo bajo el cielo. Las tierras del norte se han convertido en un cementerio para innumerables personas. Edmond abrió lentamente los ojos, el dolor no había disminuido, e incluso se había intensificado. Observó el viejo cuadro colgado en la pared, en él, un hombre de mediana edad, con cabello dorado y ojos azules, estaba de espaldas al campo de batalla, con el campo cubierto de nieve en llamas detrás de ellos. Ernesto Augusto, que en aquel momento aún no era emperador del imperio. Él mismo tenía solo 14 años en ese momento y luchaba codo a codo con Augusto en las frías y bárbaras llanuras. Augusto le dio una palmadita en el hombro y le dijo, tú eres el futuro escudo de las tierras del norte. Recordó esa frase por el resto de su vida y protegió las tierras del norte para el imperio durante toda su vida. Pero en la última década, comenzó a dudar de si él y la familia Edmond habían sido abandonados por el imperio. Cuando la ayuda imperial para el suministro de grano se retrasó, cuando los suministros militares se cortaron repetidamente, cuando el número de muertos en las tierras del norte aumentó como montañas de nieve. Mientras la capital imperial estaba preocupada por las luchas de poder. Edmond comprendió que nunca tuvieron la intención de salvar las tierras del norte, solo querían que sirvieran como escudo. Escudo de las tierras del norte, un título verdaderamente irónico. Pero él todavía amaba profundamente aquella tierra nevada. Esta tierra cubierta de escarcha blanca, esta gente trabajando en las noches frías, estos artesanos que construyeron las murallas de la ciudad ladrillo a ladrillo, estos caballeros que la protegieron con sus vidas. Pero a él no le gustó ese momento. Una era que convirtió a los caballeros en monedas de oro, al honor en meros símbolos, a la lealtad en locura y a las vidas humanas en ganado. Una vez pensó que estas eran las cosas que debía proteger, ahora, se dio cuenta de que no eran más que un cadáver vestido con ropa nueva. Después de mi muerte, ¿qué pasará con las tierras del norte? Edmond reflexionó sobre esta pregunta durante mucho tiempo. Sabía que sus días estaban contados, pero no quería que esta tierra fuera enterrada con él. Y el rostro de aquel joven reapareció en su mente, Luis Calvino. Según Emily, su yerno siempre hablaba con evidente reverencia, describiendo a Louis como si fuera un santo de leyendas. Al principio pensó que era solo un filtro de ojos de niña y no le dio mucha importancia. Pero luego, la información continuó llegando de sus espías infiltrados en el territorio de la Marea Roja. Todos estos espías eran sus antiguos subordinados de mayor confianza. Algunos se disfrazaron de refugiados, otros se convirtieron en oficiales de la Marea Roja y también había caballeros de los Caballeros del Colmillo Roto. Pero las noticias que traían eran tan consistentes que le hicieron sospechar. Este joven señor era demasiado puro, demasiado recto, demasiado perfecto. Un caballero pionero que, en 3 años, dio la bienvenida a 100.000 ciudadanos que regresaban a la sociedad, reconstruyó tierras de cultivo. Estableció una industria militar completa y se ganó la lealtad de su pueblo. Si fuera una actuación, sería demasiado perfecta. También sospechaba que se trataba simplemente de proyectos superficiales, concentrados en unas pocas áreas. Incluso llegó al punto de ordenar a un viejo caballero de confianza que visitara personalmente los territorios periféricos de Red Taid para verificar si la situación era consistente o si solo los territorios centrales exhibían este comportamiento. Como resultado, cuando el viejo caballero regresó, solo dijo una frase: ese lugar es donde me gustaría retirarme y vivir el resto de mi vejez. Esa frase fue más efectiva que cualquier otra. Se puede trabajar 1 mes o 1 año, pero se puede trabajar 3 o 4 años. ¿Se puede trabajar toda la vida? ¿Es posible que alguien actúe tan bien que incluso los agricultores lo miren con respeto? ¿Es posible que alguien actúe tan bien que ningún refugiado quiera huir al sur? Edmond miró el mapa. El área del territorio de la Marea Roja había sido coloreada de rojo, habiendo sido previamente de color blanco grisáceo. No quería admitirlo, pero tampoco podía negarlo. Luis había logrado lo que siempre había deseado, pero no había podido lograr en su juventud. En pocos años, acogió a exiliados, cultivó tierras salvajes y unió a caballeros. Al menos, bajo el gobierno de Luis, esas personas vivieron vidas que él nunca hubiera podido proporcionarles. Tal vez bajo el reinado de Luis XVI, las tierras del norte conocerían un renacimiento. Al pensarlo, Edmond no pudo evitar suspirar suavemente. Emily, murmuró. Ella era la más inteligente, la más testaruda y la que más se parecía a la madre de todos sus hijos. Edmond tenía la intención de no molestarla antes de que muriera, de no molestar a quien traía nueva vida al mundo. En esta pieza teatral destinada a su fin, él no quería que ella lo viera envejecer y marchitarse. Pero ahora, de repente, quería verla. Ese pensamiento no había abandonado su cabeza durante los últimos días. Entre la Marea Roja y la alabarda de hielo se encontraban el barro y las ruinas de la reconstrucción de la posguerra y, más importante aún, las incesantes corrientes frías de las tierras del norte, día y noche. Sería muy egoísta ponerla en peligro. Pero aún así quería verla. Después de un largo silencio, Edmond de repente se rió. La risa era como una armadura oxidada, produciendo débiles ruidos metálicos en la noche silenciosa. No importa. Déjame ser egoísta una última vez. Extendió la mano, abrió el estante que tenía a su lado y, con algo de esfuerzo, sacó un compartimento secreto. Dentro había una carta sellada que yacía en silencio. El acre de color rojo pálido llevaba el escudo de armas de la alabarda de hielo, y los bordes del papel de carta estaban ligeramente amarillentos. Ya había escrito esta carta más de una vez y la había revisado más de una vez.
Apenas 7 días después de enviar la carta, el carruaje de Red Taí llegó a las puertas de la mansión Ise Albert, y la primera en salir del carruaje seguía siendo la joven testaruda, pero amable, que recordaba. Papá, llamó Emily con una sonrisa, aunque sus ojos estaban un poco rojos, he vuelto. Edmond la miró con los ojos entrecerrados, no dijo nada, solo asintió levemente y luego extendió su vieja y arrugada mano. Emily lo recogió con cuidado, tal como solía hacerlo cuando era niña. En los días que siguieron, en el interior de la mansión Ise Albert finalmente se escucharon risas después de una larga ausencia. Emily trajo dulces, una especialidad de Marea Roja. Elena preparó ella misma el té y el pequeño Isaac persiguió al gato que estaba cerca. Edmond estaba sentado en una silla junto a la ventana, como un observador silencioso, contemplando la escena que le parecía una pintura de sus sueños. Por la noche, Emily jugaba al ajedrez con él. Ella perdía a propósito, pero su padre se daba cuenta de la farsa. No seas tan suave conmigo, tosió Edmond 2 veces, pero logró esbozar una extraña sonrisa. No necesito que finjas todavía. Ella simplemente asintió y sonrió, pero en secreto apretó los puños en su manga. Luis también había venido. Pero esta vez, se mantuvo deliberadamente transparente, sin molestar ni llamar la atención. Todas las cuestiones necesarias ya habían sido resueltas durante la noche en el Cañón de los Huesos Enterrados, 6 meses antes, y a través de la correspondencia secreta mantenida durante esos 6 meses. Poder, promesas, dirección futura, todo ya estaba decidido. Por eso no interrumpió bruscamente ese ambiente acogedor y familiar. Eligió quedarse fuera de la casa, guardando y protegiendo en silencio al hombre que una vez había sido el escudo de las tierras del norte, mientras disfrutaba de los últimos momentos de paz de su vida. Hasta la mañana del 7º día, antes del amanecer. Emily fue a la habitación de su padre y encontró la puerta entreabierta y la chimenea todavía caliente. Edmond, vestido con una túnica informal, estaba sentado en la silla de respaldo alto junto a la ventana, sosteniendo a Isaac suavemente en sus brazos. El niño era aún pequeño y dormía profundamente en sus brazos. Su mano arrugada sostenía suavemente la cabeza del niño, como si protegiera una chispa. Emily se acercó en silencio y encontró a su padre con los ojos cerrados y una sonrisa serena en los labios. No sintió ningún dolor, no sufrió. Él simplemente, de la noche a la mañana, como un águila vieja, se posó silenciosamente sobre la tierra. En la mañana del tercer día después de la muerte del duque. En las afueras de la ciudad de la Alabarda de Hielo, en las colinas del suroeste de la ciudad antigua, se encuentra el cementerio de los guardianes. Era una silenciosa ladera de piedra blanca, rodeada de bosque por 3 lados, orientada hacia las llanuras nevadas del norte, enterrando el linaje de generaciones de la familia Edmond. En ese momento, todo el cementerio quedó envuelto en una niebla de nieve. Parecía como si el cielo y la tierra hubieran bajado sus voces, temiendo perturbar la paz de los dormidos. No hubo duelo público, ni procesión de carruajes nobles a lo lejos, ni obituarios ni bulliciosos cantos fúnebres. Tal como lo deseaba en vida. Todo se mantuvo simple, organizado solo por la mansión interior de la Alabarda de Hielo, con la presencia solo de la familia, representantes de las 3 grandes órdenes de caballeros. Antiguos subordinados y representantes de los oficiales de la Alabarda de Hielo, además de algunos nobles de las tierras del norte todavía estacionados en la región, solo unas pocas docenas de personas. Todos permanecieron en silencio ante el sepulcro, nadie dijo nada, incluso sus toses parecían congeladas en sus gargantas. El ataúd fue tallado a partir de una sola pieza de abeto negro de las tierras del norte. Sencillo, silencioso, cubierto de una áspera tela gris, como si hubiera nacido naturalmente de las llanuras nevadas y hubiera regresado a la tierra. De pie frente al ataúd de madera, presidiendo el funeral, estaba el sumo sacerdote dragón ancestral de la ciudad de la Alabarda de Hielo. Un hombre mayor, de más de 90 años, vestía una antigua túnica ceremonial de color azul oscuro y gris plateado. Su bastón tenía inscripciones antiguas y de su punta colgaban cintas de color plata pálida que danzaban suavemente con el viento con cada gesto tembloroso. No lo declaró en voz alta, sino que habló con voz ronca, suavemente en la nieve silenciosa. En la frontera más fría, alzó su espada sobre su cabeza, en el campo de batalla más silencioso, defendió hasta el último hombre. No era un hombre perfecto, pero logró todo lo que un súbdito leal podía hacer. El arcipreste se detuvo, golpeó con su bastón, que aterrizó en la nieve frente al ataúd, hoy ya no llevará más cargas. Por coincidencia, en ese momento el viento pareció detenerse de repente. Emily estaba de pie frente al ataúd, con la postura erguida y el abdomen protuberante, como si usara todas sus fuerzas para resistir el viento frío y el dolor. Su rostro no tenía expresión alguna, pues era hija de un noble de las tierras del norte, la hija de Edmond. Lois permaneció a su lado sin decir nada, solo tomándole suavemente la mano. Su mano era cálida y firme, tal como lo había sido en las innumerables ocasiones en que el hombre dormido le había ofrecido apoyo. Lady Helena, sosteniendo al pequeño Isaac, estaba parada en un rincón. Llevaba una capa negra oscura, su expresión vacía, su mirada desenfocada, su mente todavía fija en la risa de su esposo de hacía unos días, incapaz de aceptar verdaderamente el hecho de que el hombre había fallecido. Isaac miró hacia el cielo, extendiendo la mano para tocar un copo de nieve que caía, pero no pudo atraparlo. Cuando el sumo sacerdote terminó de recitar el juramento final, Ferran, el comandante de los caballeros de hierro frío, avanzó a través de la nieve, se arrodilló y pronunció el juramento en voz alta. El duque Edmond ha regresado a la nieve silenciosa. Juramos no traicionar su voluntad. Los caballeros del colmillo roto, los caballeros del colmillo plateado, los antiguos subordinados de hierro helado. Un caballero tras otro se quitó el casco y se arrodilló en la nieve. Finalmente, varios de los guardias personales del duque levantaron lentamente el ataúd y lo colocaron en la cripta de piedra previamente excavada.
No hubo canto fúnebre, ni redoble de tambores, solo el golpe sordo del ataúd de madera al chocar lentamente contra el hielo y la nieve. La ceremonia terminó y todos se retiraron en silencio. Los caballeros se despidieron uno a uno, regresando a sus guarniciones, mientras los antiguos subordinados y oficiales se apoyaban mutuamente, saliendo con expresiones preocupadas. Elena se llevó a Isaac, su mirada volvió vagamente al cementerio varias veces. Y Emily se quedó de pie, viendo cómo todos se iban. Su expresión era tranquila, incluso intercambió saludos con otras personas y consoló a su madrastra. Hasta que regresó a la mansión interior y empujó la familiar puerta de la oficina. En su interior, la habitación aún conservaba el aspecto que tenía cuando el duque vivía. La vieja silla de respaldo alto aún descansaba junto a la chimenea, con una manta gruesa sobre el respaldo, y sobre la pequeña mesa al lado de la silla había una botella medio vacía de vino medicinal, con un informe de inteligencia desdoblado presionado contra ella, con una esquina ligeramente doblada. La chimenea estaba apagada, pero todo aún conservaba el olor persistente de su padre. Sus hombros temblaron ligeramente. Entonces, como si un hilo invisible se hubiera roto de repente, Emily corrió hacia la silla, enterrando su rostro profundamente entre sus brazos. Solo entonces los sollozos ahogados, reprimidos durante tanto tiempo, escaparon del fondo de su garganta, desgarrando sus pulmones. Emily lloró hasta quedarse casi sin voz, como si estuviera arrancando de su mente todas las emociones que la habían estado oprimiendo durante los últimos 6 meses. En ese momento, una mano cálida descansó suavemente sobre su hombro. En un momento dado, Lois apareció junto a ella. No dijo nada, simplemente se sentó lentamente, abrió los brazos y abrazó suavemente a su esposa. Emily no se dio la vuelta, ni siquiera levantó la cabeza, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. Y las emociones que habían formado una armadura rígida finalmente, con ese olor familiar, se desintegraron silenciosamente. La chimenea se volvió a encender silenciosamente, poco a poco, iluminando la fría noche. Capítulo 312. En la primera mañana después de la muerte del duque de Yellow Albert, Emily le entregó solemnemente un documento sellado con cera roja, dirigido a Lois Calvino. Papá escribió esto personalmente, dijo. Me pidió que te lo diera después de su muerte. Luis retiró lentamente la gruesa carta. Era una pila de más de 10 páginas, cuidadosamente ordenadas como despachos militares, pero todas escritas de puño y letra del duque. La sección introductoria detalla los métodos para responder a los desastres estacionales en el territorio del norte. La segunda página describe los procedimientos de despliegue de los 3 ejércitos de Ice Albert y breves evaluaciones del carácter de sus comandantes. La tercera página contenía estrategias detalladas sobre cómo mantener una relación estable, aunque desequilibrada, entre los nobles. La cuarta página enumera directamente las debilidades y defectos inherentes de varias familias nobles del territorio del norte. En total, fueron más de una docena de páginas, repletas de su experiencia en el gobierno político y militar, incluyendo incluso tablas de proporciones de raciones para caballos de guerra y borradores de sistemas de inspección de provisiones militares dentro del territorio. En la última página no había más lenguaje formal. Solo unas pocas líneas, garabateadas pero escritas con claridad, muy lentamente, trazo a trazo. Estas son solo mis experiencias personales. Puede que estén desactualizadas o distorsionadas. Deberías seguir tus propias ideas. Además, por favor, cuida bien de Emily e Isaac por mí. Luis permaneció en silencio durante un largo rato, hojeando cada página de la carta y luego releyéndola desde el principio. Algunos de los métodos de gobierno eran demasiado anticuados, conservadores, complicados y profundamente marcados por la antigua nobleza del imperio. Una de las páginas incluso contenía contenido como distribuir carne guisada durante los festivales para apaciguar a la población, lo que Lois encontró divertido y exasperante al mismo tiempo. Sin embargo, en la sección militar admitió que nunca había pensado en las cosas con tanto detalle, probablemente esta era la esencia de la vida del duque. El despliegue en el campo de batalla, el ritmo de suministro, la jerarquía de mando, los factores desencadenantes de la respuesta a las crisis. Lois extrajo de todo ello una gran cantidad de experiencia crucial. Pero, útil o no, Luis vio en ello las expectativas del duque hacia él y su sincero afecto. Dobló cuidadosamente la carta, la aplanó y la colocó en su buzón personal. La noticia de la muerte del duque Edmund no sacudió la tierra como un trueno, sino que cayó como una silenciosa primera nevada, asentándose delicadamente sobre todos los territorios del norte. El viejo duque, que había custodiado la frontera durante más de 30 años, no sobrevivió a este invierno. La noticia fue difundida discretamente por asuntos internos de la ciudad de la Alabarda de Hielo, sin duelo público ni música en memoria de las víctimas. A pesar de su discreción, era como una espada vieja y sin filo que atravesaba los corazones de todos los nobles y caballeros del territorio del norte. Permanecieron en silencio, no por miedo sino por respeto. Se aferró por mucho tiempo. Nadie entendía el hielo y la nieve del territorio del norte mejor que él. Los muros de hielo de Alabarda los construyó ladrillo a ladrillo. Todos gozaban del favor de este duque, pues sabían de la grandeza del hombre que representaba. Pero en los mercados del territorio del norte, en las granjas, en las entradas de las minas, el obituario era solo un trozo de papel viejo que volaba en el viento. La mayoría de los plebeyos mal vestidos solo lo miraron brevemente, para luego regresar con indiferencia a sus gritos, a sus tareas de cortar leña y arrastrar carretas. El duque ha muerto. Ah, de verdad. A sus ojos, el escudo del imperio era algo muy lejano, que solo existía en las palabras de aquellos en el poder. Era simplemente otro señor que había fallecido, y otro nombre tomaría su lugar, continuando con la emisión de decretos fiscales.
Sin embargo, en varias partes del imperio, varios sobres negros llegaron discretamente desde el norte. Los veloces vientos viajaron 1000 millas, entregándolos personalmente a varias ramas de la familia Edmund que habían estado inactivas durante mucho tiempo. Entre ellos se encontraban el conde Edmund de Acacia Rock City, el vizconde Edmund del desierto del noroeste, un pariente lejano que sirvió como asistente de inteligencia en el ejército del territorio del sur y varios jóvenes ansiosos por heredar títulos. Al abrir las cartas, solo encontraron unas breves y casi crueles líneas. Por este medio, transfiero mi título a mi hijo menor, Isaac. A partir de ahora, todos los asuntos militares y políticos del territorio del norte serán gestionados por Lord Louis Calvin de la Marea Roja como gobernador interino. No hubo intercambios cordiales, ni espacio para la discusión, ni oportunidad para escenarios hipotéticos. En ese momento, muchas ambiciones prometedoras parecieron ahogarse en un balde de agua fría. Por supuesto, ya habían tenido esos pensamientos. ¿Quién no querría convertirse en el nuevo duque Edmund? Especialmente ahora, con la orden de caballeros del territorio del norte aún intacta, vastos feudos y el poder real vacante. Pero precisamente porque comprendieron la situación, no se atrevieron a actuar precipitadamente. Estas líneas secundarias lo sabían muy bien, no tenían ejército en el territorio del norte, ni graneros ni oro para mantener en funcionamiento la alabarda de hielo. Si tomaran el poder por la fuerza, se hundirían hasta el fondo del mar, como piedras arrojadas a un lago helado. Así que se mantuvieron a distancia, observando, esperando, pero no sin cierto desprecio interior. ¿Un simple niño se atreve a desafiar al territorio del norte? ¿Cree que ganando unas cuantas batallas se pueden controlar las fronteras del imperio? Tonterías. ¿Es el marido de Emily? Bueno, no me sorprende. Exteriormente respetaban los últimos deseos del duque, pero interiormente eran como una bandada de buitres pacientes. Esperando que llegue la tormenta, que la avalancha entierre a la gente, que Louis cometa errores, pierda el control y sea derrotado. Esperando el día en que la alabarda de hielo se convirtiera en ruinas, para poder sumergirse, destrozar los restos y darse un festín de huesos y sangre aún calientes. En los últimos momentos de su vida, el duque Edmund dejó una orden en su testamento. El título sería otorgado a Isaac, quien sería llevado por su madre, Helena, al territorio de la Marea Roja para ser criado, con Louis como su tutor, y regresaría a la ciudad de la alabarda de hielo al llegar a la edad adulta. Los trámites formales fueron completamente mundanos, sin ninguna gran ceremonia de investidura ni nombramientos para el consejo familiar. Pero precisamente por esa razón, el poder del duque parecía aún más formidable. Así, Isaac, con menos de 2 años, ostentaba el título de duque del territorio del norte incluso antes de aprender a montar a caballo. Y el puesto de gobernador interino recayó en el joven señor de la Marea Roja. El gobernador en funciones y el tutor no eran sucesores, pero todas las personas verdaderamente inteligentes comprendían que el verdadero poder había caído en manos de Luis, no en las del niño hablador. Está claro que Luis no había sido nombrado formalmente gobernador del territorio del norte por la capital imperial, ni se había celebrado ninguna ceremonia de investidura pública. Se basó en documentos de poder real transferidos por el exduque después de su muerte. Utilizó 3 meses de suministros continuos de grano y sal de las minas del territorio de la Marea Roja y controló la voz dominante en la reunión de reconstrucción del territorio del norte. Incluso sin llevar corona, Luis ya había ganado aproximadamente el 70% del apoyo político en el territorio del norte. Y la herramienta más afilada de Louis fue, naturalmente, los datos recogidos por el Daily Intelligence System, que convergieron en un mapa político casi frío. Aquellos que pudieron ser persuadidos fueron marcados como utilizables, con estrategias y necesidades asociadas. Aquellos con poca determinación o secretos oscuros eran considerados debían ser tratados con cautela. Los observadores no recibieron respuesta en la columna El plan se determinará después de que evolucione la situación. Luis no tenía prisa en purgar ni en adular. Porque sabía que, con un 70% de apoyo, el 30% restante solo tenía una opción, silencio. Está claro que el comienzo de todo esto no fue un camino trazado personalmente por Louis. Pero nunca negó que la persona que verdaderamente le permitió sentarse en esa silla fue el difunto duque. Fue él quien, antes de morir, envió cartas una a una, sacudiendo esas poderosas ramas de la familia. Fue él quien otorgó prematuramente el poder real, llenando silenciosamente el vacío de poder en el territorio del norte. Fue él quien, al usar su nombre después de la muerte, protegió a Louis de innumerables miradas curiosas. Luis comprendió que no se trataba de una simple herencia, sino de una deuda de gratitud tan pesada que podía romperle la columna vertebral. Él estaba agradecido. En la tercera mañana después de la muerte del duque, la ciudad de East Albert todavía estaba cubierta de nieve sin derretir. Louis convocó una reunión muy breve, a puertas cerradas, en el centro de la ciudad, donde se encuentra la sede de la Albert de hielo. No había observadores, ni funcionarios civiles, solo 3 presentes, los 3 comandantes de la Orden de los Caballeros, Broken Blade, Cold Iron y Silver Fang. El lugar de reunión era un antiguo salón de piedra, con una mesa larga cruzada sobre él y un brasero que ardía débilmente. Sentado más cerca de Louis estaba el comandante Remore de la Espada Rota. Ofreció una leve sonrisa, como si hubiera esperado este momento durante mucho tiempo, y asintió con la cabeza, te obedecemos. El viejo duque lo dijo antes de morir, y ya estamos familiarizados con tu ritmo. Esta legión había sido entregada personalmente a Luis por el duque Edmundo 6 meses antes. Después de medio año de esfuerzos de Luis para ganárselos, se habían convertido en uno de los brazos militares más estables de la Marea Roja. Louis no necesitó repetir su agradecimiento, simplemente asintió levemente, como si hiciera una promesa. Sentado en el centro estaba el comandante Ferran de Hierro Frío, vestido con una rígida armadura de hierro, su postura tan imponente como una montaña.
Su tono era firme. El viejo duque nos dijo que protegiéramos al joven señor, y lo protegeremos hasta que pueda montar a caballo por sí solo. Esta era la más disciplinada de las legiones, cumpliendo las órdenes de Edmund con una devoción casi obsesiva, y esta vez no fue diferente. Lois señaló el mapa sobre la mesa con un tono amable. Entonces, te pido que acompañes a Lady Emily y al joven maestro Isaac hacia el sur, al territorio de la Marea Roja. Ferran no puso objeciones y se limitó a darle una leve palmadita en el pecho a modo de saludo, según el último testamento del duque. Sentado en el otro extremo estaba el comandante Oser del Colmillo Plateado. Permaneció en silencio durante un largo rato, luego finalmente habló lentamente. Estamos dispuestos a seguir las órdenes, pero, si es posible, aún deseamos proteger a Ise Albert. No estaba mintiendo ni tampoco estaba diciendo toda la verdad. Pero Luis ya había entendido todo claramente a través del sistema de inteligencia diaria. Esta orden de caballeros mantuvo su voluntad independiente y tenía sus propias inclinaciones políticas, y el comandante, en particular, albergaba muchas reservas respecto de las políticas de Luis. En términos más prácticos, sus números y familias eran numerosos, y Luis no tenía ninguna intención real de llevar toda la legión al territorio de la Marea Roja. La vivienda, las raciones y la estabilidad moral eran problemas. Él sonrió, su tono fue suave pero seguro. Entonces Colmillo Plateado protegerá a la barda de hielo. Luego Oser se puso de pie e hizo una reverencia, aceptando en silencio. Ganó prestigio manteniendo la independencia de su unidad principal. Y Luis, astutamente, mantuvo esta variable potencial fuera de la periferia estratégica. La reunión terminó sin discusiones ni gritos. Solo una lenta reconstrucción del orden y la consolidación del poder por parte de un guardián temporal. De esta forma, el mando temporal de las tres grandes órdenes de caballeros, Espada Rota, Hierro Frío y Colmillo Plateado, pasó oficialmente a manos de Lois. Hasta que Isaac Edmund alcanzó la mayoría de edad, lo que tardaría unos 12 años, Luis pudo lograr muchas cosas a través de estos caballeros. El duque Simmons, patriarca de una de las 8 grandes familias del imperio, había estado de excelente humor últimamente y no parecía en absoluto un viejo zorro cansado. Vestido con una familiar capa morada oscura bordada en oro, y sosteniendo un cetro de marfil, su sonrisa era como pintada con miel. E incluso algunos mechones de cabello blanco parecían haber recuperado su apariencia juvenil. Ya habían pasado 6 meses. El emperador Ernesto Augusto, su primera legión, la Legión de Sangre de Dragón y la Guardia Imperial habían estado fuera de la vista del público durante medio año. Durante este semestre, la capital imperial estuvo turbulenta, el Consejo del Trono del Dragón parecía tranquilo en la superficie, pero, en privado, el centro de poder se había desplazado varias veces. Él, que originalmente era el más cercano a la capital imperial entre las 8 grandes familias del imperio y el más oprimido por el emperador, finalmente pudo respirar aliviado. ¿Cómo van los preparativos para el cuarto príncipe?, preguntó casualmente. Me reuní en secreto con 3 marqueses y su reacción fue positiva, respondió Ad, asintiendo con la cabeza. Muy bien. Sigan reclutando gente, que se adapten gradualmente a un imperio sin Ernst. En ese momento, un joven asistente llamó a la puerta y entró, portando una carta sellada. Su gracia, las últimas noticias del territorio del norte, el duque de Ise Albert, Edmund, ha fallecido debido a una enfermedad. El aire pareció congelarse en ese instante. Simmons miró la carta, la recogió, la abrió y examinó rápidamente su contenido, con las cejas ligeramente arqueadas. Por fin se ha ido, ese viejo testarudo, dijo en voz baja. En realidad, sabía de la grave enfermedad de Edmund desde hacía mucho tiempo. Su impresión de Edmund era compleja. Durante más de 30 años, defendió prácticamente en solitario toda la frontera del territorio del norte, resistiendo a bárbaros, plagas de insectos, rebeldes e incluso purgas judiciales. Admiraba su lealtad, pero también lo consideraba muy tonto. Luchó y murió por el imperio toda su vida, y ahora la familia Edmund solo tiene unas pocas figuras periféricas, dijo Simmons, sacudiendo la cabeza y soltando una carcajada. Entonces, ¿quién es el nuevo duque del territorio del norte?, preguntó con indiferencia. Este es su gracia Isaac, un bebé de 1 año y medio, dijo Ad, haciendo una pausa y bajando ligeramente la voz mientras daba la información. ¿Un bebé? J.E. Simmons dejó caer la carta, mirándola como si estuviera viendo una farsa. Después de todo, ¿quién está realmente en el poder? Según información de inteligencia del territorio del norte, se trata de Louis Calvino, quien actualmente ostenta un considerable poder militar y político. ¿Calvino? ¿Qué rama de Calvino? Simmons frunció el ceño. Que es el 8º hijo del duque Calvin, quien fue enviado al territorio del norte para trabajar en el desarrollo de la región. Se casó con la hija del duque Edmund, respondió Ad con cautela. Simmons se reclinó repentinamente en su silla, golpeando suavemente con los nudillos el respaldo. ¿Entonces la familia Calvin ahora controla simultáneamente el sudeste y el territorio del norte? En teoría, el territorio del norte todavía pertenece nominalmente a Edmund, pero todo el poder real ha sido confiado al vizconde Louis. Un silencio sutil e inusual flotaba en el aire. La familia Calvin, una de las 8 grandes familias del imperio, ya era poderosa y ahora, a través de matrimonios, había tomado el vasto territorio del norte en sus manos. Si el emperador aún estuviera vivo y la capital imperial estable, tal cosa sería imposible. El duque Calvin poseía métodos excelentes. Recordó el decreto que amplió el territorio del norte de hace unos años. En ese momento, también había enviado a algunos miembros de su familia al territorio del norte para recibir entrenamiento, 2 sobrinos y un tercer hijo biológico. Lamentablemente, todos murieron misteriosamente en ese incidente de la plaga de insectos. Fue realmente un caso de personas que se enfurecieron al compararse con los demás.
Simmons permaneció frente al mapa durante un largo rato, moviendo lentamente su dedo de sureste a la barda de hielo, golpeando suavemente, como si confirmara cierta realidad. El octavo hijo de la familia Calvin, rió, medio en burla, medio asombrado. ¿Quién lo hubiera pensado, que alguien que solo pensaba en tener hijos, lograría producir otro talento más? Un momento después, la sonrisa se desvaneció lentamente. Sin embargo, Luis Calvino aún no es gobernador del territorio del norte, ¿verdad? Sí, asintió A de inmediato. Actualmente, es simplemente un agente guardián, oficial de Su Alteza Isaac. Aunque muchos nobles del territorio del norte lo apoyan, no posee un título oficial de propiedad de la capital imperial. Simmons sonrió, entonces será interesante. La ausencia de una capital imperial significa que todo es temporal e ilegítimo, y también recuerdo que hay un príncipe imperial en el territorio del norte. Capítulo 313. La niebla de la mañana aún no se había disipado por completo y las ventanas del palacete Torre da Pipa reflejaban su fugaz resplandor. Eleanor Calvin se sentó frente a un espejo, dejando que su doncella la peinara en silencio. Su vestido de noche estaba meticulosamente elaborado en capas, y los botones dorados bajo el satén azul estaban perfectamente alineados. Su mirada se posó en una delgada hoja de documentos informativos extendida en un rincón del tocador. Con un simple parpadeo, recordó en silencio los 17 informes secretos entregados la noche anterior. El Ministerio de Finanzas celebró anoche una reunión a puertas cerradas. Se desconoce el tema. El regente ha establecido nuevos procedimientos para los visitantes del palacio. Incluso sus caballeros personales necesitan múltiples aprobaciones para acercarse a él. La censura allanó el 9º salón en el centro de la ciudad y arrestó a un caballero que anteriormente perteneció a la familia Erland. Su identidad es desconocida. Eleanor no frunció el ceño. Incluso el sutil movimiento de su frente permaneció tan tranquilo como siempre. Solo su postura era ligeramente más erguida de lo habitual. Medio año no era poco tiempo. La situación estaba empezando a cambiar. Algunas personas empezaron a inquietarse y a hacer pequeños movimientos. Pero estas investigaciones todavía eran clandestinas, sutiles, cautelosas y aún no habían cruzado la línea, como un primer paso cauteloso en un río helado. Parecía que los nobles de la capital imperial aún conservaban un mínimo de paciencia. Después de vestirse, Eleanor, rodeada de guardias, se dirigió al comedor, mirando por la ventana. Una fila de pájaros veloces voló sobre la capital imperial, desplazándose hacia diversos lugares. Esta escena se había repetido durante medio año. Al llegar al comedor, el té verde delicadamente perfumado estaba caliente y una criada colocó suavemente una tostada con mermelada de albaricoque delante de ella. Eleanor sostuvo la cuchara de plata, removió el líquido 2 veces, pero no tomó ningún sorbo. Sus pensamientos continuaron fluyendo, como una corriente subterránea lenta pero incesante, entrelazándose silenciosamente en su mente. Hoy, el Consejo del Trono del Dragón se reunió nuevamente. El asunto se había anunciado una semana antes, la muerte del gobernador del territorio del norte, el duque Edmund. Eleanor cerró los ojos. No por shock, sino por duelo por un antiguo adversario, un antiguo aliado. ¿Cuántos nobles habría ahora que pudieran jurar lealtad incondicional al imperio? Edmund era uno de ellos, merecía el título de escudo del imperio. Defendió la ciudad más septentrional del imperio hasta su muerte, lo cual es una vergüenza. Lo que la sorprendió, sin embargo, fue el joven que sucedió a Edmund como gobernante de facto del territorio del norte, Luis Calvino. Eleanor apenas recordaba a su sobrino antes de que se fuera al territorio del norte. Pero ahora, a sus 20 años, se había convertido en la persona más poderosa de la frontera norte del imperio. Después de la muerte de Edmund, el poder en el territorio del norte le fue transferido casi sin interrupción. Eleanor nunca fue de las que elogiaban a la ligera, pero esta vez no pudo evitar suspirar por dentro. De hecho, las nuevas olas hacen retroceder a las antiguas. Los resultados de la última gran batalla aún no se habían determinado completamente. Y su deber hoy era asegurarse de que él recibiera su parte. No solo la confirmación del estatus del territorio de la Marea Roja, sino al menos un ascenso dentro de la nobleza. Esta era una tarea que su hermano mayor, el actual jefe de la familia Calvin, le había confiado personalmente. Sirvió tanto para la planificación estratégica de la familia como para asegurar una corona que daría a Calvino poder futuro en el territorio del norte. Y la instrucción, redactada casualmente en la carta, todavía resonaba en su mente. Si surge la oportunidad, menciona la cuestión del título nobiliario, pero no la presiones. El corazón de Eleanor se conmovió por un pensamiento sutil. El comportamiento de su hermano se estaba volviendo cada vez más interesante. Quería una porción del pastel del territorio del norte, pero no estaba dispuesto a correr ningún riesgo para conseguirla, ni siquiera comprometiéndose verdaderamente con Louis. Su mensaje implícito era demasiado familiar: es mejor si podemos obtener algún beneficio, pero no pasa nada si no podemos. No deberíamos invertir oro y plata reales en esa tierra helada y agrietada. ¿Pudo haber sucedido esto porque no quería que Louis se alejara demasiado de su control? O quizás, desde el principio, no consideró que el territorio del norte fuera un lugar que valiera la pena para invertir a largo plazo. Los pensamientos de su hermano siempre eran difíciles de adivinar, y de todos modos ella no necesitaba saberlos. Eleanor se quitó los guantes y salió de la residencia con paso ligero. El viento matutino aún cortaba el aire y los bordes de su capa crujieron ligeramente. El carruaje atravesó la niebla matutina en el centro de la capital imperial y entró en la avenida de la Escalera Dorada, bordeada de estatuas de bronce de caballeros. Más allá de la ventanilla del carruaje, se veía vagamente la majestuosa cúpula del salón de ministros, como el lomo de una bestia gigante dormida, silenciosa y solemne.
Eleanor permaneció sentada en silencio en el carruaje, su rostro inexpresivo, pero un ligero destello de emoción brillaba en sus ojos. 6 meses atrás, ella también había acudido al salón de ministros, envuelta en un manto que simbolizaba a la familia Calvin. En esa ocasión, Su Majestad el Emperador presidió personalmente la reunión. El incienso de sangre de dragón perfumaba la sala, y bajo la casi asfixiante presión imperial, nadie se atrevió a pronunciar más de 10 frases. En aquel entonces, Eleanor era simplemente una portavoz que simplemente leía las opiniones de su hermano. ¿Y qué pasó con el resultado? Naturalmente, el emperador decidiría. Eleanor se ajustó los guantes y una sonrisa cansada apareció en sus labios. Y ahora no solo podía hablar, sino también influir en el curso de la reunión. Actuando verdaderamente como un representante de las 8 grandes familias, participando en enfrentamientos feroces con varios otros representantes. El emperador se había marchado, el viejo orden se había relajado. Este era el escenario de los políticos. El carruaje se detuvo y ella desembarcó lentamente, atravesando capas de guardias y estandartes dorados, ingresando al salón de ministros en medio del eco de las campanas de la mañana. El salón de ministros permaneció tan solemne y atemporal como se decía que era. Esta sala de reuniones, parecida a un templo y construida con una enorme cúpula de piedra, tenía gigantescos candelabros alquímicos suspendidos del techo. Las llamas azules aún brotaban del centro de los anillos, habiendo ardido durante 373 años sin extinguirse jamás, simbolizando la voluntad eterna del imperio. Las 4 paredes del salón estaban incrustadas con 12 emblemas antiguos que simbolizaban la gloria del antiguo imperio. Desde el escudo de dragón destrozado de la ciudad Aliento de Dragón hasta la lanza creciente de la cordillera del Viento Fantasma. Todos eran monumentos petrificados de milenios de linajes. Mientras se sentaba lentamente, examinó los emblemas que conocía tan bien, sin sentir reverencia, solo ironía. Al fin y al cabo, hoy en día la mayoría de estos descendientes de nobles, símbolos del llamado orden, tenían cuchillos escondidos en sus mangas. Ni siquiera la llama eterna pudo reprimir estas ambiciones inquietas. Y el trono imperial estaba vacío. Más precisamente, el trono imperial de obsidiana, tallado en una sola pieza de obsidiana, aún se encontraba allí. Se alzaba en el escalón más alto del salón. Como un dios que vela por los mortales. Pero desde la desaparición del emperador Ernesto Augusto, nadie se ha atrevido a sentarse allí. El primer príncipe, el regente nominal del imperio, ahora estaba simplemente sentado en una silla alta en el centro de la larga mesa, su rostro pálido, su respiración débil, su mirada casi desenfocada. Eleanor lo miró un momento y recordó un informe clasificado reciente. Alguien intentó envenenar al regente, sin éxito. Se desconocen los detalles. Considerando su estado actual, probablemente era cierto. En tan solo 6 meses, algunos no pudieron contenerse, las cosas avanzaban más rápido de lo que ella imaginaba. Dentro del gran salón, el aroma a sangre de dragón ya no impregnaba el aire. Esa fragancia rica, noble y poderosa se había disipado por completo, en algún momento desconocido. En su lugar, había un olor invisible y mohoso de poder, el aura húmeda de varias fuerzas en pleno apogeo. Eleanor caminó a través de la larga mesa y se sentó en el lugar reservado para la familia Calvin. No abrió inmediatamente los documentos que tenía delante ni saludó con la cabeza a ningún conocido. Simplemente apoyó el dorso de la mano en su guante blanco como la nieve. Su mirada recorrió de izquierda a derecha, abarcando a todos los presentes. Ella estaba observando y recordando. Hace 6 meses, Eleanor también se sentó en esta mesa, incluso en la misma posición. En aquel entonces, el emperador todavía estaba presente y todos eran 100 veces más cautelosos que ahora. ¿Y ahora? Los que antes solo se atrevían a bajar la cabeza, tartamudeando y haciéndose los sordos ante el emperador, ahora se sentaban más erguidos y hablaban más alto que los demás. Especialmente aquellos nobles representantes de los territorios occidentales y meridionales del imperio, cuyas tierras estaban lejos del centro. Antes cautelosos, ahora tenían miradas penetrantes y sonrisas radiantes. En contraste, la mayoría de los otrora formidables representantes de la facción de los funcionarios públicos ahora parecían demacrados, con profundas ojeras bajo los ojos. Mase, de los censurados, fue una excepción, permaneciendo sentado tan erguido como una escultura de hielo, como si estuviera clavado a la silla. Y el número de funcionarios está disminuyendo y los poderes locales se están expandiendo. Esa fue la conclusión más clara de Eleanor en ese momento. Con el emperador ausente, el salón de ministros dejó de ser un escenario de autoridad y se convirtió en una larga mesa para cortar carne. Algunos estaban ansiosos por probarlo, otros se mantuvieron firmes, otros fingieron compostura. La mirada de Eleanor recorrió la silla del regente. Esa frágil figura todavía intentaba mantener su postura, tan silenciosa como siempre, y tan insignificante como siempre. Este no es un consejo del trono del dragón, es un terreno de caza para el poder. Eleanor tomó su taza de té caliente y tomó un pequeño sorbo. ¿Y no era ella también cazadora? En ese momento, unos pasos débiles, casi imperceptibles, rompieron el tenso silencio entre los nobles. El gran mayordomo imperial, Lin Se, emergió lentamente de entre las sombras. Su rostro estaba demacrado, sus pasos silenciosos, pero imposibles de ignorar. Incluso con el emperador ausente durante medio año, este anciano continuó cumpliendo diligentemente su deber como portavoz de la voluntad imperial. Eleanor bajó la cabeza con suavidad, con la mirada serena. No era muy cercana al gran mayordomo, pero no pudo evitar mostrar respeto. Se trataba de un jefe de la casa privada que sirvió bajo 3 emperadores sin ser reemplazado y que, según rumores, tenía casi 200 años. Incluso ahora, con el trono del dragón vacante y el imperio sin líder, cuando Lin se desenrolló el pergamino de seda de mitril, el salón de ministros permaneció completamente en silencio hasta que comenzó a leer.
Primer punto del orden del día. Se confirma la muerte del gobernador del Territorio del Norte, el duque Edmund. Falleció por enfermedad tras ser herido en la batalla del Cañón de los Huesos Enterrados. Sus logros de toda la vida, la estabilidad de su administración y sus contribuciones a la defensa de las fronteras del imperio contra desastres bárbaros son reconocidos con la Gran Orden Imperial del Mérito. Sin embargo, tras su muerte, existe un vacío en el liderazgo militar y político del Territorio del Norte. La provincia actualmente no tiene sucesor y es necesario deliberar sobre los arreglos para la sucesión. Alrededor de la larga mesa de los nobles, se levantó un ligero crujido, mientras algunos nobles giraban delicadamente los documentos oficiales en sus manos o trataban de disimular sus expresiones de agitación. Punto 2 de la agenda. Lince continuó leyendo sin esperar a que se disipara el eco. En cuanto a los logros y las recompensas de la batalla de Sastre Bárbaro en el Territorio del Norte, la Oficina de Reconocimiento de la Capital Imperial, el Ministerio de Asuntos Militares y la Oficina de Censura han presentado un informe consolidado. Los premios se evaluarán en función del mérito militar, la estabilidad y las contribuciones logísticas. Entre ellos, la Orden de Caballeros Independientes del Territorio del Norte, la Orden de Caballeros Imperiales y otras unidades tuvieron un desempeño excepcional y están incluidas en la lista de consideración para el premio. El tono de Lince no era ni alto ni bajo, como si simplemente estuviera diseccionando un cadáver congelado y leyendo su historia. Finalmente, enrolló lentamente el pergamino de papel de mitril. La reunión ha comenzado oficialmente. Al comienzo de la reunión, varios marqueses de la región fronteriza propusieron sucesivamente algunas sugerencias inocuas. Los ejemplos incluyen la reconstrucción del sistema postal del Territorio del Norte, la construcción de monumentos a quienes murieron en el Territorio del Norte y la concesión de exenciones fiscales limitadas al Territorio del Norte. Algunos fueron aprobados rápidamente, mientras que otros fueron archivados por requerir evaluación adicional. Los nobles representantes se comportaron con cortesía y respeto, como si todavía fuera un imperio ordenado y estable. Toda la reunión se desarrolló en un ambiente tranquilo. Nadie mencionó de manera proactiva el puesto vacante de gobernador en el Territorio del Norte ni la distribución del poder en el periodo de posguerra. Esta fue la fase lenta esperada. Eleanor Calvin estaba sentada en silencio en un rincón de la larga mesa, con los párpados medio cerrados, esperando con calma. De repente, una voz tranquila pero mesurada rompió el silencio. Los logros y contribuciones de Lord Louis en la posguerra son evidentes. ¿No debería recibir una medalla y una mención honorífica? Todas las miradas se dirigieron al orador, el marqués Asville, un noble anciano y moderado de la provincia del suroeste, aparentemente sin parentesco con la familia Calvin. Pero en ese momento, él estaba hablando por ella. Un destello débil, casi imperceptible, pasó por los ojos de Eleanor. Esta fue la oportunidad que ella había aprovechado al visitarlo personalmente y en secreto unos días antes, a cambio de ingresos fiscales de los puertos de la región sudeste. Y ese era su principal objetivo en este viaje. Asegurar el título de conde imperial para Luis sin involucrarlo en la lucha por el poder. Después de todo, su sobrino Louis era muy joven, apenas tenía 20 y pocos años, y provenía de una familia noble pionera. En tan solo 4 años, había ascendido de un varón desconocido al actual gobernante de facto del Territorio del Norte. Si también recibiera el título de gobernador imperial, solo lo expondría a las miradas envidiosas y odiosas de todos. Al no mencionar la palabra prohibida gobernador y utilizar solo los méritos de batalla y los ascensos a títulos nobiliarios como punto de partida. En la caótica estructura de poder actual del imperio, esto era lo más lejos que podía llegar. Mientras esta propuesta no fuera rechazada, incluso aunque nadie la apoyara, su misión estaría medio cumplida. Sobre la escalinata imperial, el regente, el primer príncipe, se apoyaba en su brazo de ébano, con el rostro pálido y los ojos ensombrecidos. No era un hombre que pudiera tomar decisiones, al menos no ahora. Simplemente inclinó ligeramente la cabeza y susurró algunas preguntas al asistente real, Lin He, que estaba de pie a su lado. Lin He se inclinó y le susurró al oído. Nadie supo lo que dijo. Unos momentos después, el regente, aferrándose al borde de la mesa, se levantó con dificultad, con voz débil, pero aún intentando mantener su compostura real. Louis Calvino, por sus valientes servicios en la campaña del Territorio del Norte, recibe, por medio de este documento, el título de conde. La habitación estaba en silencio. Luego se oyeron algunos aplausos tímidos y sin entusiasmo, pero nadie objetó. Sin embargo, muchos nobles mostraron expresiones frías, con un desdén oculto en la mirada. ¿Conde? ¿Ascendido de nuevo? En tan solo 4 años, el atajo para los nobles pioneros es verdaderamente rápido. Solo por defender una fortaleza bárbara, se gana un ascenso a la nobleza. Parece que los tiempos difíciles son buenos para ascender en la escala corporativa. Pero olvídate del Territorio del Norte, ese gélido lugar no vale ni un céntimo. Ser varón en el sur podría ser incluso más cómodo que eso. Se rieron por dentro. No se opusieron al ascenso de Luis, pero expresaron su desdén de numerosas maneras. Siempre menospreciaron los títulos de nobleza en el Territorio del Norte. Eleanor vio todo con claridad, pero mantuvo su postura de observadora neutral, limitándose a asentir levemente, como agradeciendo a su majestad su benevolencia. Pero poco a poco, dejó escapar un suspiro de alivio. Misión cumplida. Aunque el título de conde no era el de gobernador, representaba un salto de la nobleza provincial a la investidura imperial. Esto significa que Luis había adquirido legalmente la autoridad para llevar a cabo transferencias provinciales y calificar al personal militar para posiciones de liderazgo. La familia Calvin había colocado esta pieza de ajedrez en el nuevo tablero. Pero, justo cuando estaba a punto de tomar tranquilamente un sorbo de vino y celebrar esta victoria parcial, una voz repentina interrumpió su momento de relajación. Fin del video.